Gracias. Muy Bueno, aplicados como siempre todos. gracias. Pues ya nada más que demos unos minutitos porque está Fabi con nosotros para que podamos empezar. Javi, aunque te voy a presentar más bien quién eres, tú les dices bien todo lo que eres, porque no tengo el currículum aquí, se me olvidó. Ah, no, no te preocupes. Muy bien. Les quiero pedir de favor si pueden irse registrando con el nombre de la familia, grado y grupo, por favor, para que quede asentado en las listas. Muchas gracias. Ya estamos en unos minutitos más por comenzar. Como les decía, en algunos que estuve promoviéndoles el curso, Javi trabaja en la preparatoria, ahorita es coordinador de uno de los grupos y además es psicólogo y apoya muchísimo pues toda la cuestión psicológica de los alumnos. Incluso ya les platicé que se ha dado la tarea de hacer algunos cuestionarios anónimos que arrojan pues mucha información, la verdad, interesantísima, que pues él ya platicará sobre esto, ¿verdad? Pues miren, ya vamos a comenzar. Es lo mejor para que puedan escuchar a Javi. Aquí le voy a leer una semblanza. Es psicoanalista con maestría en psicoanálisis y una especialidad en clínica psicoanalítica con niños y adolescentes, además de especialista en psicología del deporte. Ha sido docente en diversas instituciones educativas, trabajó a su vez en Cedros, en diversos ámbitos tanto deportivos como académicos, en la prepa UP varonil, ejerciendo diversas funciones, también entre ellas ser psicólogo de la preparatoria. Tiene su práctica clínica privada, colabora con la Escuela de Enfermería de la UP como profesor titular de las materias de Psicología General y Habilidades de la Comunicación. Acompaña psicológicamente a los jóvenes en la United World College México, que viajan con un año a estudiar el bachillerato internacional a uno de los 18 países alrededor del mundo. Y es miembro de la investigación de cuerpo y sexualidad en psicoanálisis de la Escuela Freudiana de Buenos Aires. Muchas gracias, Javi, por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes, a ti, Tere, y gracias a todos por estar conectados. La verdad estoy francamente muy emocionado de poder estar aquí, de verlos. No saben cómo los extraño, aunque algunos no los conozca, ¿no? Creo que se extraña la presencia física, se extraña esa cercanía, y creo que estos encuentros son verdaderamente significativos, o habríamos de hacerlos justamente ser significativos, ¿no? Y me emociona mucho también porque voy a poder como compartir con ustedes algunas reflexiones, ¿no? Que no servirían de nada si no tuviera con quién compartirlas. Y también precisamente para pensar, o en la medida de lo posible, ayudar a que ustedes puedan pensar respecto a pues sus hijos, a sus hijas, y bueno, pues a esa labor, a esa función de padres que hoy tienen, complicada, creo, bastante, no solo por hablar de lo que tiene que ver con la adolescente, sino por los tiempos que vivimos. Entonces, pues yo voy a comenzar y ahorita les comentaré un poco la idea que tengo de este curso, como le llaman, de 4 sesiones que vamos a tener. Como saben, esta es la primera. Y un poquito la dinámica que querría o que idealmente me he planteado, que me gustaría, sería algo que me gustaría en lo personal, pero también me gustaría saber de ustedes qué piensen, ¿no? Creo que lo más importante, para ver si les late cómo vamos a trabajar.
El día de hoy voy a hacer una introducción a una serie de temas muy particulares y a partir de ahí iremos trabajando juntos construyendo el curso, ¿no? Entonces voy a empezar, preparé una presentación, la verdad estuve muy tentado a no hacerla para poderlos ver, para pedirles que abran cámaras y verlos mientras hablo, pero también sé que a veces eso cansa en estos medios, entonces ayuda a lo visual, ayuda a la voz, entonces bueno, volví a hacer una presentación nueva para poder ayudarnos a pensar con imágenes también, a imaginarnos como si yo les fuera contando un cuento, una historia, y juntos la vayamos construyendo y de esa manera podamos ir creando una imagen que no sea tan monótona y que permita cierto dinamismo a pesar de la distancia y a pesar del silencio de ustedes, que no les puedo escuchar, y a pesar de esta rigidez de los cuadritos Zoom. Entonces, bueno, voy a comenzar compartiendo mi pantalla y vamos a comenzar con la sesión que planeé el día de hoy. He de decir que esta sesión la he intitulado, el curso se llama Afectividad en la Adolescencia, ¿no? Pero esta sesión la he intitulado Turbulencia, ¿no? Turbulencia adolescente en tiempos de pandemia. Principalmente, déjenme ver nada más que se esté grabando, déjenme asegurarme, perdón, porque luego es un error que no grabamos y luego alguien la pide y no la tenemos, ya está. Entonces, turbulencias en tiempos de pandemia, turbulencia adolescente en tiempos de pandemia, la intitulé así porque me parece que la palabra turbulencia tiene que ver con, su etimología viene de, ¿no? De lo turbio, ¿no? De esta cuestión también agitada, ¿no? La turbulencia, la agitación, lo acelerado, ¿no? También es como algo propio de la palabra o de la acepción de turbulencia. Y también en lo turbulento está la cuestión de lo lento que tiene que ver con lo lento también, ¿no? Es decir, con lo abundante desde la etimología, pero también está la palabra lento en turbulento. Y eso implica algo que alude a la cuestión del tiempo. Y la cuestión del tiempo también me parece muy pertinente cuando hablemos de adolescencias, pensarla, porque se va a cruzar con otro tiempo, ¿no? Que es justo el tiempo también que hoy vivimos, ¿no? El tiempo de la pandemia. No podríamos pensar, creo yo, dar un curso hoy día de afectividad en las adolescencias sin considerar el momento en el que estamos atravesando, ¿no? Y plantearnos preguntas a partir de lo que está viviéndose, además del entrecruce de lo que implica este mundo, de lo que es el adolescente, ¿no? Y esa posible turbulencia, ese acelere, ese movimiento, imagínense esa esfera de estas como que, ¿no? Tenemos para las Navidades, donde uno puede agitar y se agita como lo que está dentro y de repente eso que se agita aceleradamente va cayendo de poco a poco, se va sedimentando, va decantando. Y eso es un poco también lo que con los adolescentes vamos a tener que esperar, ¿no? Es un tiempo muy particular y creo que en el intercruce con esta complejidad de lo que es lo turbulento de una pandemia, conviene pensarlo. También, por otro lado, la idea de la metáfora de la turbulencia para mí es importante porque es esta cuestión, por ejemplo, del viaje, ¿no? Es decir, la turbulencia alude, por ejemplo, a los aviones en donde uno va viajando de un lugar a otro y en medio de ese destino, ¿no? De un lugar a otro, en el trayecto a veces ocurre algo del orden de lo turbulento, ¿no? Y esa turbulencia, hay turbulencias que sacuden, hay turbulencias que producen accidente, hay turbulencias que permiten que con ese sacudimiento algo se reacomode, ¿no? Pero también la particularidad de estar suspendidos, ¿no? En el aire en medio de esa turbulencia. Y en este tiempo de suspensión, digamos, que estamos suspendidos un poco todos de alguna forma en un entretiempo, ¿no? Que después ahondaré en ello, me parece también pertinente la metáfora, ¿no? Entonces, pues sin más voy a comenzar. Siéntanse absolutamente libres, por favor, de interrumpirme. Yo suelo no parar y hablar bastante. Y bueno, en parte lo he preparado hoy al menos para hacerlo así, pero también quiero escucharlos. Mi idea es que hoy pueda escucharlos, que pueda conocer un poco también cuáles son esas inquietudes particulares, ¿no? Que cada uno de ustedes pueda tener eventualmente para que a partir de ello también se construya o se oriente o desoriente el curso independientemente que lo tenga armado o planeado de cierta forma, ¿no? Eh,
El día de hoy lo que voy a hacer es una sesión en 3 tiempos, digamos. La primera parte tendrá que ver con una exposición de 5 puntos, 5 ideas muy puntuales de un psicoanalista llamado Luciano Lutero, un psicoanalista argentino que últimamente ha trabajado muchos temas en relación a este asunto de la pandemia, también trabaja muchas cosas relacionadas con los adolescentes, y me parece pertinente tomar algunas reflexiones últimas de una entrevista que le acaban de hacer hace apenas unos días y que se publicó. El segundo tiempo será otros 5 puntos en relación a las ideas que puedo también compartir de otro psicoanalista español que se llama José Ramón Ubieto. Y en ese sentido nos ayudarán a pensar con ambas reflexiones de ambos psicoanalistas también y lo que yo he construido a partir de todo esto y mi experiencia clínica y mi experiencia en la escuela y mi experiencia con adolescentes es una lectura particular de un poco poner el contexto desde dónde podríamos empezar a pensar algo en relación a los adolescentes. Algunas cosas las iré como tratando de hacer análogas, las trataré de ir vinculando, pero otras es para que pensemos desde dónde estamos parados y a partir de dónde vamos a ir pensando estas ideas. Y el último tiempo serán reflexiones, 10 puntos de reflexión que puedo empezar como a introducir para que a partir de esos temas pongamos como, digamos, los sujetos sobre la mesa, las cartas, y ustedes puedan ir tomando de uno a uno aquel con el que se sientan convocados para hacer preguntas, para poder a lo mejor detenernos si es necesario en ese tema en particular, o abrir otros nuevos que no estén siendo de primera instancia presentados a ustedes, ¿no? Me gusta siempre, independientemente de que el primer semestre impartí alrededor de unas 6 conferencias diversas a padres, me gusta siempre producir algo nuevo. No me gusta, me aburre, me aburre la repetición, por lo que esto es algo absolutamente inédito, además de que pues es producto de una construcción, de una investigación pues de marzo a la fecha, con el trabajo de pacientes, con el trabajo de alumnos, con el trabajo de lo que decía Teresita, de una investigación que hice en la preparatoria acerca de cómo están los chavos en el tiempo de pandemia, y de ahí viene todo esto que voy a compartir. Entonces, ojalá sea interesante y ojalá sea para ustedes algo verdaderamente que produzca un efecto de encuentro entre ustedes y yo. Me da mucho gusto estar con ustedes. Pues vamos a comenzar. La primera idea tiene que ver con esta imagen de un río revuelto, ¿no? Un río revuelto que dicen por ahí el dicho, un río revuelto es ganancia de pescadores, en el sentido de que el río revuelto, si ustedes se ponen a pensar, no no es posible percibir lo revuelto del río desde la superficie. Es revuelto en tanto las corrientes internas, digamos, lo revuelven, pero no lo podemos ver, más que porque hay un signo que nos da cuenta de ello, que es pues que hay peces, ¿no? Y los pescadores, de alguna manera, se aprovechan de ese tiempo. ¿De qué forma esto que se revuelve en este tiempo nos permitiría tomar, como a manera de los pescadores, algo de ganancia respecto a lo que está viviéndose? Lo que dice Lutero es que hay una revuelta en la pandemia en relación a lo vincular. Es decir, se puso sobre las CIES, ¿no? Se puso una lupa sobre los vínculos, una lupa sobre la vincularidad, una lupa sobre los lazos sociales, la forma en cómo nos relacionamos con los otros, con la familia, con los amigos, con la pareja, ¿no? Es decir, nos pusimos un poco a preguntarnos, ¿no? ¿Cómo nos vinculamos con el otro, ¿no? Y a partir de esta pregunta, ¿no? Se produjeron movimientos en las familias movimientos muy importantes donde me ha tocado escuchar gente que de pronto ha tenido rupturas importantes intrafamiliares, gente que ha tenido también ciertos reencuentros, ¿no? Vamos a ver un poco, por ejemplo, también qué ha pasado en relación a las parejas, a los matrimonios, un poco en relación a esto, que también se puso en movimiento, ¿no? A partir de esto de la pandemia, incluso jóvenes, ¿no? También que pudieron a lo mejor anticipar, por ejemplo, el hecho de vivir juntos, ¿no? Jóvenes, estamos hablando entre los 25, los 30 años, que pues, no sé, llevaban una relación quizá de algunos meses o igual de algunos años, pero a partir de esto de tener que estar aislados y separados, tomaron una decisión, se precipitó en ellos una decisión de poder ir a vivir juntos, ¿no? Y anticipar quizá un momento que a lo mejor nunca llegaría, ¿no? De no haber ocurrido esto disruptivo de esta experiencia real de la pandemia.
Y también pensar que relacionarnos no es lo mismo que vincularnos, ¿no? Es decir, la relación es algo que puede existir, por ejemplo, una relación laboral, pero dentro de lo laboral a lo mejor no existe ningún vínculo con otro, ¿no? Un vínculo tiene que ver con esa cuestión en donde uno espera algo del otro, donde se ponen en juego expectativas y al mismo tiempo se ponen en juego, además de expectativas, condiciones en una relación, ¿sí? Entonces, esta cuestión, déjame silenciar aquí, déjame nada más, perdón, voy a ir interrumpiendo ahí cuando alguien no haya apagado micro, lo voy a apagar. No es lo mismo entonces el vínculo que la relación, ¿no? Y en ese sentido, pensar esta revuelta vincular ha hecho que pasemos por tiempos y momentos, cada uno pensará desde la singularidad de su experiencia. Como psicoanalista puedo decir que en el psicoanálisis no nos gustan las generalizaciones, es decir, siempre tenemos que pensar a partir del uno por uno, del caso a caso. Por eso ahora, estando acá conectados, no sé, 60, 70, bueno, pues por supuesto que no todo podrá aplicar respecto, por ejemplo, a sus hijos, ¿no? Habrá que pensar en cada uno cómo eso se juega, por eso me importará tanto escucharlos también en estas sesiones. Pero bueno, de alguna forma algo se ha hablado en relación a los duelos, ¿no? Duelos que hemos tenido que atravesar por diversas razones, ¿no? La pérdida será uno de los puntos que tocaré más adelante, pero los duelos, las inercias en las formas en cómo nos relacionábamos con los otros, ¿no? Los reencuentros, ¿no? Gente que, por ejemplo, se reencontró con exparejas, ¿no? Me ha tocado ciertas familias que vivían pues ya separadas de hace un tiempo y de pronto pues por la dificultad de que uno de los hijos o los hijos no puedan ver al padre o a la madre a partir de la pandemia, bueno, decidieron volverse a juntar y vivir y volver a pelear por las razones por las que se separaron también, ¿no? Pero eventualmente este juego de duelos, inercias y reencuentros ha propiciado una revuelta, digamos, en el sentido de lo vincular. Una segunda idea es la cuestión de la virtualidad como una manera de asumir la nueva realidad, ¿no? La virtualidad asumió el lugar de la realidad, el valor de la realidad, en el sentido de que, de alguna forma, por ejemplo, hoy podemos ver cómo en las redes sociales hay muchísimo mayor reactividad a propósito de la angustia, a propósito de la ansiedad, a propósito de este miedo, a propósito de todos estos afectos pues reprimidos que no se pueden elaborar tan fácilmente. La reactividad y la compulsividad, ¿no? En los posteos de redes sociales, de gente que de pronto puede caer en lo agresivo, porque hay algo del orden de esta virtualidad donde el cuerpo a cuerpo no está presente, no puede estar presente, y ahí donde el cuerpo a cuerpo no está, es posible hacer cosas que a lo mejor en el face to face, digamos, no del Facebook, sino cara a cara, en el cuerpo a cuerpo, uno no se atrevería a decir o hacer con el otro o por el otro, ¿no? Y en ese sentido hay un efecto, ¿no? de impunidad, de que cualquier cosa podría ser dicha, ¿no? Un chavo el otro día me decía, es que hoy día todo mundo tiene una opinión sobre cualquier cosa. Pero una cosa es opinar y otra cosa es que a partir de lo que yo piense, genere un juicio que critique o acabe con la reputación o con la evidencie algo del orden de la subjetividad del otro y lo dañe y lo afecte públicamente y masivamente, ¿no? Y produzca eso un estrago en lo personal muy, muy particular. Entonces, esto hoy se ha agudizado, ¿no? A propósito de esta necesidad de una afuera. Y ha habido una necesidad también de identificar una serie de políticas o intentos quizá de cuidado de este espacio virtual con el uso de, no sé, por ejemplo, la protección de datos de Facebook, redes sociales, el tema de TikTok, por ejemplo, ahora hace un par de días en Italia, no sé si ustedes supieron, pero una mujer TikToker, una influencer que subió un TikTok con un video que parece que tenía que ver con una especie de incitación al suicidio, propició y está siendo investigada por ello, que una chica, una niña de 10 años se suicidara, se colgara, y entonces está siendo investigada esta chica influencer que tenía más de 700,000 seguidores, ¿no? Porque bueno, TikTok, no sé si ustedes sepan, pero por lo que yo leí, tiene que ver con una aplicación, además de que es una aplicación donde suben videos y retos. Esta chica influencer de 48 años, italiana, era una mujer que hacía como este reto que le llaman Blackout Challenge, ¿no? Que es como taparse la boca y taparse la nariz
el mayor tiempo posible sin respirar para ver pues hasta dónde se aguanta, ¿no? Por supuesto, sabemos lo trágico que puede ser un desenlace como de alguna manera parece ser que tuvo que ver con esta chiquita que se suicida. Y TikTok es una aplicación que se supone que sus políticas es que a partir de los 13 años puede tener uno una cuenta de TikTok, ¿no? Entonces, bueno, ahora están como reconsiderando el tema de proteger el tema de la edad y demás. Sabemos perfectamente que eso se evade hoy y se elude de una forma muy generalizada, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer, para que estas agresiones, estas informaciones falsas, ¿no? En el terreno de lo virtual, ante lo que los niños y los adolescentes sin duda son bastante propicios, ¿no? Para vulnerarlos, ¿no? Desde estos ámbitos, no sean eso del orden de lo violento, sino un ámbito donde se pueda construir, ¿no? A partir de esta realidad de la virtualidad, esta realidad que es la realidad, el valor de la realidad en el ahora, a partir de esto virtual que hoy día ustedes y yo lo estamos haciendo, se está construyendo este curso a partir de la realidad de esta virtualidad, pero también puede ser posible un intercambio, ¿no? Y eso es lo que creo que es la diferencia y la posibilidad de decir, bueno, ¿cómo hacer para que también un adolescente encuentre en esto no solamente algo del orden de lo destructivo, sino también de lo constructivo y el intercambio? Por otro lado, está la cuestión de la hegemonía de la mirada en lo virtual. Es decir, una preponderancia de la mirada, ¿no? La mirada, y ahí pongo un cuadro, un fragmento del cuadro del el prestidigitador del Bosco, y digo un fragmento porque el lado derecho, donde ustedes ya no pueden ver, en principio aparece este prestidigitador, que es como una especie de ilusionista que está como captando la atención del sujeto que está ahí enfrente, ¿no? Y este sujeto que está aquí enfrente se parece mucho a cómo hoy miramos la pantalla cuando estamos trabajando. Yo ahora que estoy hablando, de pronto uno se da cuenta que cuando está dando clase parece que se mete la pantalla y está uno así como jorobado y agachado mirando algo de manera fascinada. Pero al mismo tiempo el cuadro nos muestra en la parte de atrás a un ratero, ¿no? Que le está, al mismo tiempo que este sujeto está como un poco fascinado, captado por una ilusión, ¿no? De este prestidigitador, le roba el bolso, le roba el dinero, ¿no? Y aparece abajo un niño que se burla un poco el niño sorprendido con la capacidad de sentirse captado y obnubilado de este sujeto que está fascinado por la imagen, ¿no? Y es que lo virtual tiene que ver con eso, con un poco sostener la virtualidad a partir de la mirada y ofrecer una idea de que se puede tener una visión, digamos, absoluta del otro, por ejemplo, ¿no? Donde interpretamos signos, o sea, por ejemplo, no sé, alguien sube una fotografía eventualmente en Instagram o en Facebook y demás, y ya no hay una conversación con el otro respecto a lo que me podría contar acerca de lo que ha hecho últimamente o de lo que va a hacer. Hoy, por ejemplo, mucha gente llega a subir, no sé, en sus redes sociales, sus estados de WhatsApp, ciertas fotografías que a mí me ha pasado que me puedo preguntar, por ejemplo, ¿esa fotografía es de la hora o tiene que ver con un tiempo pasado, ¿no? Es decir, ¿es algo que está mostrando el otro que está haciendo en este tiempo o es algo que eventualmente añora y entonces lo pone como a manera de una imagen nostálgica, pero que permite una fuera, ¿no? Y al mismo tiempo, anteriormente, ya desde antes, ¿no? El Facebook o estas redes daban cuenta de algo que el otro estaba haciendo en mi ausencia, ¿no? Y producía un signo de algo, de celo, de sospecha, ¿no? De decir, ¿qué está haciendo el otro sin mí, ¿no? ¿Por qué está ahí tan feliz y yo acá? ¿Por qué no me invitó, ¿no? Y de alguna manera hace creer que uno sabe cosas del otro sin que uno, ¿no? O sea, sin que uno le haga saber al otro que sabemos, ¿no? Es decir, saber cosas del otro sin que el otro sepa que sabemos, ¿no? Esta cuestión de poder creer que podemos mirarlo todo. También esto entonces es una pérdida en el sentido de lo social. ¿En qué sentido? De que impide que el otro pueda tener esa como connotación de lo enigmático, del sin saber, ¿no? De que verdaderamente en el efecto del encuentro uno pueda conocer al otro y el otro pueda conocerse a partir de mí. Porque el otro tampoco conoce todo de sí mismo y justamente en la relación que construimos con el otro es que muchas veces podemos de alguna manera ejercer cierto movimiento de desciframiento de lo que desconocemos de nosotros mismos. Entonces, esto de alguna manera implica una pérdida en ese sentido de lo vincular.
la virtualidad como una ilusión que nos hace pensar que el otro es transparente, ¿no? Y que lo que muestra, para el adolescente a veces esto es muy duro, ¿no? Como esta apariencia, ¿no? La pantalla, ¿no? También el juego de la pantalla es como hacer pantallas, hacer como algo que aparenta ser una cosa, pero en realidad puede no serlo. Lo sabemos, muchos niños, muchos chavos pueden subir imágenes de algo, del orden de la felicidad, ¿no? Y eventualmente no sentirse propiamente así. Pero en las relaciones de pareja, por ejemplo, se ha convertido en una manera de controlar al otro, de poder eventualmente causar ciertas ansiedades, ¿no? Ciertos celos, ¿no? En la pareja, quererle controlar o a los hijos, ¿no? Con aplicaciones diversas. Es decir, dificulta la posibilidad de tomar distancia en la relación con el otro. Y cuando no hay distancia con el otro, hay agresividad, ¿no? Es decir, se propicia algo del orden de lo agresivo, de la confrontación. Hoy, difícil, ¿no? Y es un tema de lo que vamos a más adelante a reflexionar a propósito de la distancia. Pero a propósito de la distancia y a propósito de la relación, es pensar cómo pensamos el amor ahora en tiempos virtuales, ¿no? Cuando el amor solo puede existir en función de que el otro sea justamente otro, es decir, un alter. La alteridad tiene que ver con lo otro, con lo que es distinto a mí. Y si yo no amo al otro en tanto es distinto a mí, entonces, ¿de qué se trata? Entonces, no sabemos si realmente entonces ahí se habla de amor. Amar es a partir de la diferencia, ¿no? Y es algo muy distinto hoy conseguir en esta virtualidad que atravesamos contemporáneamente. También habla de una cuarta reflexión, los estilos de pareja contemporáneo, ¿no? Ahí en ese sentido yo le podría recomendar un texto de él muy reciente que se llama justo la pareja en disputa, ¿no? En tiempos del sexo sin erotismo se llama, ¿no? Y es la pregunta que se hace en el libro es ¿por qué nos cuesta tanto estar juntos, ¿no? Y este texto lo escribió en la pandemia, ¿no? Este psicoanalista, Luciano Lutero, y pone en relieve como estas maneras de estar con el otro, ¿no? Pero también al mismo tiempo estar solos, ¿no? ¿Cómo estar solos? ¿Cómo poder sentirse solos estando con otro? O cómo estando con otro puede uno encontrar también espacios de distancia con el otro, ¿no? ¿Cómo hoy se relacionan las parejas? ¿Cómo hoy podríamos pensar que a lo mejor los adolescentes les va a tocar un mundo donde el matrimonio dejó de ser el modelo de la pareja, ¿no? El matrimonio, dice Lutero, es un síntoma, ¿no? Y de alguna manera dejó de ser el modelo de pareja contemporáneo y hay distintas maneras de estar con otro, sin o con el compromiso de lo que llamábamos, ¿no? Compromiso a partir de esta unión matrimonial, por ejemplo, ¿no? Incluso hay distintos modos de compromiso, ¿no? Porque anteriormente a lo mejor podíamos pensar que la sexualidad, ¿no? Era como algo del orden de la exclusividad, ¿no? Amar al otro y demandaba del otro cierta exclusividad y mucho tenía que ver con la fidelidad en tanto la sexualidad, en tanto el otro no tenga relaciones, por ejemplo, sexuales con otra persona, ¿no? Bueno, en realidad hoy eso ya no es un criterio para muchos jóvenes, para muchas parejas de compromiso. No es un signo de compromiso ni de exclusividad. De hecho, es algo que a lo mejor ni siquiera propiamente se esté buscando. La pareja, dice Lutero, se transformó más a algo del orden de lo inventivo, ¿no? De inventar una manera de adaptarnos a esta nueva forma, ¿no? De lazo con el otro, que a repetir o reproducir un paradigma de generaciones anteriores, ¿no? Respecto a esto, por ejemplo, de la idea de que a cierta edad uno tiene que tener matrimonio, eventualmente casarse, tener hijos, ¿no? Entonces, es un proceso propio de un concepto filosófico de Jacques Derrida que habla de la deconstrucción, que de forma muy burda tiene que ver con un proceso, no tiene que ver con un punto de llegada respecto a una serie de conceptos. Por ejemplo, el sistema patriarcal en el que nosotros de alguna manera se ha denunciado en la sociedad que vivíamos, y cómo el feminismo hoy ha puesto en contrapunto, en cuestionamiento, deconstruye ciertas ideas paradigmáticas que a lo mejor no se habían cuestionado y que pone uno el dedo en aquello que ya no se puede sostener más, ¿no? Entonces, deconstruir ciertos conceptos. Pero ¿cómo hacer para que, por ejemplo, los jóvenes que además están muy implicados en estos movimientos sociales, dejen de quedar solo en el eslogan y realmente se apropien de una pregunta singular para poder ver hasta qué punto, por ejemplo, el valor del matrimonio que ustedes sigan transmitiendo a lo largo de las generaciones con sus hijos, sea algo que el joven se pueda apropiar por sí mismo y no tanto en función de que es un hábito de otro tiempo?
Y eso es algo que ponen hoy mucho en cuestión los jóvenes, ¿no? Es decir, hoy son jóvenes muchísimo más confrontativos, muchísimo más abiertos al cuestionamiento público y al cuestionamiento, obviamente, a lo intrafamiliar, a lo que no funciona dentro de la sociedad, pero también dentro de la familia. En relación a esto de los estilos de pareja, hoy vemos, por ejemplo, llamadas parejas híbridas, ¿no? Parejas que ya existían de alguna manera, pero se les puso hoy un nombre, que son estas parejas en donde uno de los dos tiene de alguna manera pues, este valor de la monogamia, podríamos decir, y la otra pareja no. ¿No? Y eventualmente hay algo del orden del acuerdo que se autoriza para que el otro pueda estar con ciertas otras personas y mientras el otro sostiene su ideal o su valor de la monogamia, ¿no? Los swingers, ¿no? Como una experiencia no solo en jóvenes tan jóvenes, ¿no? O adolescentes o jóvenes, digamos, entre los 25 los 35 años, ¿no? Es decir, swingers es esa posibilidad del intercambio de parejas, ser un swing de parejas, ¿no? En espacios a veces ubicados para ello, o sea, delimitados para ello, y con ciertas reglas que para ambos miembros de la pareja tenga una significabilidad de qué es infidelidad y qué no. No son los mismos parámetros de esto que hablábamos de la exclusividad sexual, como lo pueden ver, ¿no? Por ejemplo, también está estas parejas múltiples, ¿no? Que es decir, hacer acuerdos de pronto ciertos jóvenes, hoy a propósito de estas como aplicaciones de citas, por ejemplo, Tinder, Badoo, entre otras, Grindr para los homosexuales, por ejemplo, que es poderse encontrar con otros a sabiendas de que al mismo tiempo estoy citándome con otros y poder estar con varios a la vez, múltiples, ¿no? Es decir, otra forma en donde se asume el compromiso, digamos, del respeto de esa forma de relación con los demás, ¿no? Y no hay esa demanda de exclusividad. O los llamados, o que se hacen llamar flexisexuales, ¿no? Que es como relaciones en donde no solo están relacionados con personas del mismo sexo, sino pueden a su vez estar con personas, del otro sexo, sino personas ahora también del mismo sexo. De ahí que, por ejemplo, en esta novela de Merlí, que yo siempre recomiendo ver y que aludiré seguramente en algún momento de las siguientes sesiones, esta serie sacó también su novela que se llama Cuando fuimos los peripatéticos, ¿no? Y hay un personaje joven, ¿no? Que se llama Paul, que dice una expresión así, ¿no? O sea, yo soy heteroflexible, dice el chavo, ¿no? Ese heteroflexible, ¿no? Una flexibilización del orden de algo, de la posición sexual con respecto al otro. No es heterosexual, sino heteroflexible, ¿no? O sea, fíjense la palabra, es una palabra inventada, ¿no? Inventada, creada, ¿no? Por los jóvenes también. Y luego también nos habla de, como punto 5, de la encrucijada que estamos atravesando, ¿no? Este tiempo de encrucijada, y a mí la palabra encrucijada me hace pensar también en lo adolescente, ¿no? Es decir, el adolescente está en un tiempo de encrucijada. Ahora, en el tiempo que estamos viviendo actualmente, ¿cuál es la encrucijada en la que estamos? Una encrucijada entre una adaptación a esto que estamos viviendo, pero al mismo tiempo el comienzo de una nueva vida. Lo cual, esta cuestión de esta encrucijada implica necesariamente lo que llamamos una flexibilidad, ¿no? Necesita que nos flexibilicemos. Alguien que dijera, por ejemplo, yo en el campo del OPSI, ¿no? Anteriormente los psicoanalistas discutían mucho respecto a que cuando uno tenía algún paciente no podía recibirle pacientes, por ejemplo, por Skype o por celular, sino que era importante la presencia física en el consultorio, ¿no? Bueno, hoy un psicoanalista que no hubiera querido asumir eso como esto que estamos viviendo, pues eventualmente ya no atiende más. Pero, y es una posición muy respetable. Sin embargo, es que hubo que modificar algo de eso que creía uno que era un método, una forma de trabajar, ¿no? Y para todos ha sido necesario flexibilizar el pensamiento, los afectos, los lazos con el otro. Plasticidad en el sentido de que es un concepto de la neurología que habla de la plasticidad cerebral, ¿no? Es decir, cómo las neuronas pueden jugar a conectarse unas con otras y tener como esta plasticidad para poder interconectarse, ¿no? Y funcionar en el cerebro, no solamente abocado a una sola zona, ¿no? Entonces, igualmente hoy necesitamos esa flexibilidad, ese movimiento, esa plasticidad, entendiendo que todos somos hijos de nuestro tiempo, como decía Hegel, ¿no? O Ortega y Gasset, ¿no? Otro filósofo al que también yo he leído esta frase, ¿no? Es decir, los adolescentes de este tiempo tampoco, aunque hay que pensar lo singular y no solamente los determina la realidad social, es cierto que están pasando por un tiempo que no ha pasado en tiempo atrás. Y eso creo que puede producir efectos que hoy no podemos ver todavía, porque hoy estamos
estamos todavía en esto, todavía estamos en este tiempo, atravesando esto que estamos difícilmente elaborando y que estamos malabareando, ¿no? Pero por supuesto que creo que va a haber efectos, ¿no? Efectos en los chicos, efectos en todos nosotros, ¿no? Pero tenemos que pensar que sí hay una influencia, digamos, del tiempo, del orden de lo social, de la cultura también que estamos atravesando. Ahora, lo que pasa es que tampoco se trata de quedarnos en la idea de lo incierto, de lo que no sabemos, porque lo incierto produce angustia, ¿no? Y mantenernos en la idea de lo incierto nos va a angustiar, nos va a mantener en ese estado de angustia. Una cuestión diferente es que pensemos que eventualmente la angustia es algo inevitable. Comúnmente hoy los psicólogos muchas veces hablan de el control emocional, ¿no? Y la gestión emocional. Incluso la palabra gestión habla en términos empresariales, ¿no? Es decir, tiene que ver con un discurso muy del orden de la actualidad, ¿no? De pensar que todo se puede mercantilizar, ¿no? Propio de la época actual, ¿no? También neoliberal, ¿no? Este discurso, gestionar. Bueno, en realidad hay algo de lo emocional, de lo afectivo que no se puede controlar, ¿no? O sea, es decir, sabemos, por más que uno lea libros, estudie psicoanálisis o psicoterapia, uno se sigue enojando, ¿no? Uno se sigue angustiando y no está mal, ¿no? Es decir, la cuestión es que de alguna forma nos advirtamos de que eso va a poder seguir ocurriendo eventualmente, ¿no? Incluso que esto de la pandemia, muchos lo dicen, bueno, igualmente va a volver a pasar. Pero una cosa es lo incierto, lo que no se puede saber, y otra cosa es lo que todavía no se sabe, ¿no? O sea, hay que diferenciar, porque cuando me quedo atorado en lo incierto, en lo que no se sabe, y no hay manera de saberlo además, y yo me quedo trabado en eso, me quedo instalado en una posición de impotencia, que es hoy algo que también a los adolescentes les pasa mucho, si se quedan atravesados o atorados en el rollo de, bueno, es que no vamos a salir de esto, esto no va a terminar, el próximo ciclo escolar va a ser igual. Bueno, esto en realidad todavía no se sabe, pero no es lo mismo la impotencia que la imposibilidad, ¿no? Es decir, no es lo mismo que yo asuma que esto que estoy viviendo, yo no lo sé, pero ustedes tampoco, o sea, nadie lo sabe. Entonces, no es algo que se pueda saber, es algo es algo que no se puede saber, y en ese sentido es una imposibilidad, y no me impotentiza. Esa es la diferencia, ¿no? Entonces, acá, en este mundo donde todo es rápido, donde todo es ansiedad, donde hay que tener todo inmediato, pues nos ha tocado, ¿no? Apostarle a la espera. Yo he hablado en otras sesiones previas de la espera activa, porque hay formas de esperar. No hay, una cuestión es esperar cruzado de brazos y esperando a que, bueno, algo se resuelva de este orden y que a ver qué pasa. Y otra cosa es que mientras el a ver qué pasa, uno se mueva. Y en esa turbulencia, ¿no? También uno produzca algo nuevo, algo distinto, ¿no? Pero hay formas de esperar y también necesariamente uno tiene que apostarle a la confianza, ¿no? En el sentido de que, bueno, el discurso de la ciencia que antes pues también nos ha dado tantas respuestas, hoy también se ha visto en una encrucijada donde justo tampoco sabe qué está pasando con relación a todo lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces, bueno, uno confía respecto a la ciencia que va a poder dar cuenta o resolver algo de este orden o en el gobierno eventualmente, pero uno confía en un otro. Si uno pierde esa confianza, eventualmente uno pierde cierta posibilidad, ¿no? De sentir un soporte en este tiempo. Y es muy importante, en ese sentido, confiar. Ahora, las cosas no van a salir como uno siempre quiere. Jamás, ¿no? Muy pocas veces nos salen como uno espera. Entonces, la cuestión es aceptar a partir de la decepción lo que venga, ¿no? Es decir, decepcionarnos de esta experiencia está bien, pero eventualmente a partir de eso es hacer frente a lo que viene. Y en el adolescente eso es algo también muy importante, porque vamos a ver cómo el tiempo adolescente implica necesariamente, por ejemplo, una decepción respecto a sus padres, ¿no? Una decepción respecto a quienes creía desde la posición infantil que sus padres eran o representaban para él. Los adultos, el mundo de los adultos, esos que creía que tenía que, cuando era niño, quería ser grande, en el sentido de, Ricardo Rodulfo lo dice como en el sentido de greatness, ¿no? De grandeza, no de bigness, ¿no? De ser como grande, sino que cuando uno llega y se da cuenta de que los adultos no son tan grandes, que no son grandes, ¿no? Es decir, no lo son. Incluso hay autores en la literatura que nos ponen como niños igualmente, ¿no? Es decir, algo que nunca madura, ¿no? Sobre todo en el orden de los afectos. Entonces hay una decepción que va a ocurrir también en el adolescente, pero el adolescente tiene que saber qué hacer con eso, ¿no? Y de alguna manera construir o transformar algo del orden de esa realidad. Igual nosotros ahora, ¿no? No solo es quedarnos en me voy a adaptar, ya me acostumbré.
quien se acostumbre a esto que estamos viviendo es más, me parece, mucho más problemático que aquel que se queja y que dice, esto nada más no me acomoda, ¿no? O sea, a mí no me acomoda el Zoom, por más que doy seminarios, o sea, no me acomoda. Y yo creo que está bien que no nos acomode, porque eventualmente es una resistencia del deseo ante lo que no se puede, no podemos claudicar respecto a esto, ¿no? O sea, adaptarnos implicaría a lo mejor bajar los brazos. En cambio, sentir que uno está desadaptado respecto a esta realidad le permite transformarla. ¿Cómo? No lo sé, pero podríamos pensarlo, ¿no? Y por último, de Lutero, él recomienda en esa entrevista un libro que dice que le ha dejado en esta pandemia algo muy interesante y me parece que es un libro bastante pertinente para pensar algo en el orden de la época, ¿no? Prohibido morir aquí es una novela de Elizabeth Taylor que habla de una mujer mayor que queda viuda y creo que es muy pertinente porque habla de los adultos mayores, ¿no? Personas que hoy día son vulnerables, ¿no? Ante esto que estamos viviendo. Pero me gusta también pensando en los adolescentes porque esta mujer está en un hotel, ¿no? En el Hotel Claremont, donde están también, digamos, habitando otras personas, pues viudas, otras personas mayores que están pues abandonadas, ¿no? Por la familia, que nadie les visita o que eventualmente algunos le van a visitar. Y ella tiene un nieto que nunca la visita, ¿no? Pensemos en lo que han vivido hoy muchos adultos mayores en este tiempo, ¿no? Que se ha valido muchas familias, tristemente, para poder como un poco desatender, ¿no? Un poco olvidar, ¿no? A sus padres, a sus abuelos, con, bueno, también el pretexto de, pues que no pueden verles porque eventualmente les pueden contagiar, ¿no? Pero esta mujer, que no recibe visita de su nieto, de pronto por accidente se encuentra con un joven que se llama Ludo, ¿no? Entonces esa Mrs. Palfrey, ¿no? Se encuentra con Ludo, y Ludo es además me encanta el nombre, porque Ludo tiene que ver con lo lúdico, ¿no? O sea, con esto que permite como jugársela de otra manera en la vida, ¿no? Y entonces hacen como una especie de pacto para de alguna manera disimular la soledad de esta mujer y él se hace pasar como por su nieto, ¿no? Como para no pasar la vergüenza de que nadie le visite. Y bueno, hacen un lazo particular porque él cuida de ella, es algo muy bonito, ¿no? Es una novela muy linda, ¿no? Y entonces de ahí recorté yo una frase que me gustó bastante, ¿no? Para pensar un poquito este diálogo entre los adultos mayores y los jóvenes, por ejemplo, para pensarlo en relación al tiempo, ¿no? Dice, a medida que envejecía, miraba con mayor frecuencia el reloj y siempre era más temprano de lo que creía. Piensen en alguien que está confinado hoy en día. Ya hemos hablado muchísimo que el tiempo vuela o el tiempo se hace eterno. Y un día y otro no se diferencia, ¿no? Muy parecido a la experiencia de la locura, ¿no? Y en su juventud era siempre más tarde. Y de ahí me encanta porque un poquito voy a retomar una epígrafe de un libro de una mujer, una psicoanalista que se llama Sarah Cohen, que yo he estado leyendo últimamente, que se llama Morir joven, y es de clínica con adolescentes, y pone una epígrafe en un capítulo, esta mujer, que retoma de una novela, de una novelista francesa que se llama Marguerite Duras, ¿no? La verdad es una mujer que le recomiendo mucho leer, quien tenga hijas, por ejemplo, porque habla mucho digamos, de la feminidad, de la sexualidad femenina, de la adolescencia, etcétera, ¿no? La epígrafe que da, fíjense, leemos la que pone Elizabeth Taylor, ¿no? A medida que envejecía, miraba con mayor frecuencia el reloj y siempre era más temprano de lo que creía, hablando desde el lugar de la posición de alguien mayor. En su juventud era siempre más tarde. Y Marguerite Duras, en la novela del El amante, dice algo así. Muy pronto en mi vida fue demasiado tarde. A los 18 años ya era demasiado tarde. Qué interesante pensar o preguntarnos respecto a cómo vive el adolescente el tiempo. El tiempo del adolescente no es el tiempo de nosotros. El tiempo adolescente es otro tiempo. Para el adolescente la prisa le hace siempre sentir que está tarde a lo que llega, ¿no? Mientras a lo mejor el adulto mayor siente que las cosas pasan demasiado lento, ¿no? O siempre es como muy pronto, anticipadamente, a algo que ya espera su cruel desenlace, ¿no? Entonces me gustó porque también nos permite pensar en esta cuestión de lo armónico, ¿no? Es decir, ¿cómo hacer que en este tiempo, ahora que nos encontramos, y que les agradezco que me escuchen, me encantaría poder conversar más que exponer, ojalá lo pueda hacer en las siguientes sesiones, pero hoy que estamos juntos, es como poder hacer un concepto de armonía,
Lo armónico, en un sentido, tiene que ver con algo que de alguna manera como que se encuentra, ¿no? Entre sí y genera como cierta ilusión de, pues de que algo está coordinado, ¿no? Es decir, pero en la música, la armonía tiene que ver con dos notas, con dos sonidos distintos que al unísono producen un mismo efecto, el efecto de la armonía. Y a partir de esa construcción de sonidos en armonía se construye una melodía. Y creo que eso también es hoy como muy importante, ¿no? Pensar el sonido de esta frase de un joven con un adulto mayor, ¿no? Que pueden decir al mismo tiempo es tarde y es temprano para ambos, ¿no? Es decir, en un mismo tiempo cronológico. Por eso, mi reflexión es pensar el tiempo adolescente como un tiempo que no tiene que ver con lo cronológico, sino con un tiempo lógico. Iré explicando a qué me refiero con esto, pero que no tiene que ver con la edad, que no tiene que ver con la etapa etaria en la que están sus hijos, por ejemplo. Porque sabemos hoy que puede haber adolescentes ¿no? de otras edades mayores, ¿no? Porque lo adolescente tiene que ver con una respuesta, ¿no? Sintomática, digamos, Alexander Stevens lo dice así, un síntoma de la pubertad, ¿no? De los avatares del cuerpo, por ejemplo, en la pubertad, ¿no? De eso que produce un efecto traumático también, como nos lo está produciendo este tiempo de pandemia, ¿no? José Ramón Ubieto, por su parte, nos habla de 5 reflexiones importantes recientes de una entrevista que le hicieron también, que me gustaría compartir, para ir poniendo conceptos ahí a la mano, ¿no? La incertidumbre. Yo he hablado mucho también de esto últimamente. Y la incertidumbre, ¿no? Digamos, si se mantiene por un tiempo, se puede soportar. Pero eventualmente, si esto se extiende, como se ha extendido, produce un efecto de cansancio, de tristeza, ¿no? De desgano, de desánimo. Mucho escucho en los adolescentes esta cuestión de la nada, ¿no? De no poder hacer nada, el sentir que no pueden hacer nada o de que no quieren hacer nada, de que están cansados. Pregunto cómo están y cansados. El cansancio produce una tristeza, ¿no? Y justamente lo que dice Ubieto es que esta borrasca, ¿no? Que es como esta tempestad producida por vientos que sacuden y que producen mareas, ¿no? Es decir, otra vez esta cuestión, y últimamente no sé por qué, la verdad, ayer lo pensaba en la noche y dije, ¿por qué estoy con la metáfora del orden del clima, del orden de los viajes? Quizá porque uno no puede salir, ¿no? Y es lo que no tenemos y ahora lo traigo acá con nosotros, pero la tempestad, ¿no? Que revuelve de otra vez los mares y que nos llueve sobre mojado, digamos, ¿no? Entonces, este tiempo de incertidumbre, pensémoslo aunado a lo que el adolescente atraviesa por su propia, digamos, constitución psicológica, humana, ¿no? Del tiempo adolescente, ¿no? Lo duro que es el tiempo de la incertidumbre adolescente ligado a la incertidumbre de la pandemia, ¿no? Las pérdidas inminentes, ¿no? Yo deseo, honestamente, que pues ustedes no hayan sufrido algo de esto en el sentido de lo humano, pérdidas de seres queridos, ¿no? A propósito de esta situación. Pero es algo a lo que uno tiene que ponerle palabras, ¿no? A este espacio vacío, a este lugar, decían en las Navidades, ¿no? Esta silla vacía, ¿no? De aquel que no va a estar. Pero hay algunos que van a faltar porque no puede uno reunirse y otros van a faltar porque ya no va a poder más encontrarse uno con el otro, ¿no? Y el duelo, mi hipótesis, además de que estamos en tiempos de duelo, a partir de muchas cosas, de que se han perdido, de trabajos, de ilusiones, de sueños, de cosas, me parece que también va a haber un tiempo de duelo o una posibilidad para muchos de poder empezar a hacer realmente un duelo, no a partir de haber perdido a alguien o algo, sino a partir del momento en el que en un segundo tiempo, en un tiempo posterior, cuando regresemos a algo que nos permita de vez en cuando ya podernos encontrar de cierta manera que no sabemos cómo será, dar cuenta, caer en cuenta, como dicen, caer el 20 de que el otro no está. Y ahí es en donde se va a resignificar esa cuestión de la ausencia, muy dolorosa, ¿no? Y hay otras pérdidas, ¿no? Que también de alguna forma, ayer hablaba con un amigo filósofo por la noche y él me decía, ¿no? Es que, digamos, si es joven, él tiene 24 años, ¿no? Entonces, y ahí podría decir justo esto de la temporalidad lógica, de cómo el adolescente no tiene que ver únicamente con una edad. Este hombre dice, es que a mí lo que me jode, decía, es que no puedo ir a nadar, ¿no? Y yo quería empezar a ir a nadar.
Y no es que no es que yo hacía natación y entonces ahora me quitaron la natación, en el sentido de me frustraron esa posibilidad, sino que más bien lo que me duele, dice, es que antes tenía al menos la posibilidad de decidir inscribirme a natación. Pero ahora no tengo esa posibilidad. Y saber que no la tengo me hace preguntarme en relación a la libertad, por ejemplo, ¿no? Es decir, ¿hasta dónde somos libres en este momento? ¿Dónde es ese punto donde uno puede franquear y esquivar para poderse sentir algo del orden sentir algo del orden de la libertad? ¿En qué punto, no, podemos sentirnos libres respecto a lo que estamos, a lo que está pasando y respecto a lo que se está perdiendo? Richard Horton es un editor de un diario médico británico, de The Lancet, y él habla de que hoy podríamos ya más bien hablar, de hecho es un término que la OMS ha autorizado, digamos, en ese sentido, que ya no es propiamente una pandemia, ¿no? Es decir, sino que una sindemia no se reduce a los efectos sanitarios, ¿no? No es solo un problema sanitario lo que estamos enfrentando, es también un problema social, es también un problema de esta brecha digital, de esta desigualdad económica, pero también desigualdad de recursos psíquicos que cada ser humano y cada sujeto o cada familia tiene para poder enfrentar lo que estamos viviendo. Nosotros nos vamos a detener en lo psíquico, en lo psicológico, ¿no? Pero hablar de una sindemia es hablar de algo muchísimo más complejo. Y decían, por ejemplo, no sé, la relación entre la obesidad, la desnutrición y el cambio climático, ¿no? A propósito de la comorbilidad con el COVID que produce mayores muertes, ¿no? Es decir, una cuestión donde no solamente es un efecto del orden de lo sanitario, sino también algo del orden de lo social, y yo diría algo del orden de lo psicológico. Ahora, ante todo esto que estamos hablando, hay que encontrar un modo de acotar la angustia. Este afecto, ¿no? A propósito de la afectividad. La angustia es el afecto que por excelencia, decía Jacques Lacan, no miente. La angustia nos habla a veces desde el cuerpo. Y la angustia no es única, hay angustias, ¿no? Es decir, hay angustia que funcionan como señales, ¿no? El otro día escuchaba un webinar de una psicoanalista que se llama Alba Flessler, que dice, o sea, Freud decía que hay una angustia que es una señal, ¿no? Que nos da cuenta de algo que está pasando, ¿no? Pero hay angustias que, por ejemplo, decía ella, tienen que ver con algo que nos empuja a actuar. Por ejemplo, lo que llamamos la ansiedad, ¿no? La ansiedad típicamente se llama así desde el discurso psicológico, que estas ansiedades uno las siente en el cuerpo, desbordan algo y uno hace que haga cosas, a veces de forma precipitada, sin pensar, y la repite, porque está ansioso, ¿no? Es comerse las uñas compulsivamente, en fin, ¿no? Moverse, pero producen movimiento. Pero hay otras angustias, por ejemplo, que puede ser lo que llaman hoy día también muy comúnmente los ataques de pánico, ¿no? Que producen más bien un detenimiento, ¿no? Algo del orden de lo inhibitorio, el no poderte mover. Entonces, ¿cómo acotar, ¿no? La angustia? Bueno, la psicología creo que ahí tiene una función clave, ¿no? Es decir, tenemos que dar desde este discurso de la PSI, de esta compañía, de esta cercanía, una respuesta de alguna manera de poder poner ciertos, como ahora lo estamos tratando, hacer señalamientos a cosas para ponerle palabras a esas cosas, ¿no? La palabra acota la angustia. Ahorita yo estoy angustiado a hablar solo. Me tranquilizaría y a ustedes nos podrá tranquilizar si encontramos, después de que yo ponga estos conceptos sobre la mesa, la posibilidad de ir conversando, porque la palabra hace tejido y hacemos red y a partir de ese tejido armamos algo y nos sostenemos mutuamente, ¿no? Porque el otro escucha y el otro habla y en ese intercambio hay una red. Acotamos, ponemos un dique a la angustia que de lo contrario se desbordaría hacia un abismo. Y ante esa angustia que para muchos puede resultar desbordante, pues se han propuesto, ¿no? ¿No? De alguna manera el ser humano nombra las cosas que no puede explicar. Y cuando uno le encuentra un nombre a lo que tiene, por ejemplo, piensen en la psicopatología, ¿no? Hoy en día los niños y los jóvenes padecen muchísimo esta psicopatologización generalizada de una serie de nombres de trastornos diversos que ante el hecho de no poder entender algo o comprender algo del orden del sufrimiento de un niño o de un adolescente, se tipifican en una serie de caracterologías de conducta que acaban por definir un trastorno, con un nombre y apellido. Y entonces tienes un niño o un joven que eventualmente te dice, yo no tengo tal cosa, o me pasa tal, o sufro por esto, sino soy,
¿no? Soy un TDA, soy depresivo, soy un oposicionista desafiante, ¿no? O sea, es decir, trastornos de época. Pero cuando uno nombra esas cosas así, en realidad es para amenguar algo el orden de la angustia. Eso que no puedo comprender. Al ponerle un nombre creo que lo entiendo, porque creo que lo puedo definir. Y en ese sentido, lo que ha aparecido, por ejemplo, es esta palabra, esta expresión de que yo la vez pasada en un curso anterior, en algún momento en la investigación que hice en la Prepa UP, uno de los chicos decía, ¿no? Mi padre padece el síndrome de la cabaña, ¿no? Y me pareció interesante porque yo no lo había escuchado. Y el síndrome de la cabaña se alusiona a esta como necesidad de quedarse encerrado, ¿no? De encontrar en el encierro un refugio para evitar el contagio, para evitar un riesgo. Ahora, vamos a ir aclarando, ¿no? De qué manera hay que matizarlo, ¿no? Pero es como algo que se nombró, se le puso un nombre a esta experiencia de esta sensación angustiante que habríamos de pensar uno por uno, por qué aquel sujeto, aquella mujer o hombre o niño o joven está padeciendo esta cuestión, ¿no? Fóbica de no querer, no poder salir, ¿no? Por ejemplo. También el síndrome le llaman del hambre de piel, ¿no? Algo reciente también que empezó a pasar de esta necesidad que tenemos del contacto físico, ¿no? Cuando el contacto no es posible, entonces aparece la ansiedad, porque necesito tener contacto con el otro, ¿no? Un síndrome del hambre de piel le han llamado. Entonces, nombro aquello que angustia, aparece la ansiedad, de alguna manera lo que está debajo, subyace, ¿no? Abajo de esa borrasca, de ese maremoto, de eso que se está moviendo es la angustia. El síndrome de la cara vacía. El síndrome de la cara vacía, que es esta cuestión de que cuando no podemos ver el rostro del otro, esos signos que me dan luz de que el otro me está sonriendo, del tono, no solo de su voz, ¿no? De su mirada, de su nariz, de su boca, que me da posibilidad de identificar lo que me dice el otro. Con los niños muy pequeños es muy evidente esto. Yo que he podido ver a veces a niños pequeños, y tengo un hijo bebé, por ejemplo, cuando eventualmente tengo que salir a algo con el cubrebocas, produce cierto extrañamiento, ¿no? No poder ver el rostro completo del otro dificulta descifrar algo, ¿no? Y es este síndrome, dicen, de la cara vacía. Ahora, la cuestión que quiero señalar, y es muy importante decirlo y ponerlo en mayúsculas, es que no son enfermedades mentales, ¿ok? No son enfermedades mentales, no son trastornos, porque tampoco es algo que esté tampoco documentado y poder hoy decir, esto es una cuestión que se pueda como ¿no? caracterizar o decir que implica un trastorno mental. No, no, no. O sea, es formas de llamar o de nombrar a algo del orden de lo que queremos explicar y que no podemos decir a qué se debe y qué estamos sintiendo. Una forma de nombrar lo que nos pasa, ¿no? Y está bien, son palabras nuevas, aparecen lo que llaman neologismos, ¿no? Un poco lo que al adolescente le pasa también es que, si se dan cuenta, los adolescentes tienen su propia jerga, ¿no? Tienen su manera de inventar, la forma de desarmar el lenguaje y crear palabras que son propias. Por ejemplo, hace un tiempo que hablé de esto, alguna vez alguien me preguntó o me pusieron ahí en el chat, oye, estaría interesante ver como algunas palabras del orden de esta jerga adolescente que ellos deforman y construyen y reconstruyen y crean una nueva palabra que no existe ni en la RAE, ¿no? Ni existe para las personas, los adultos, por ejemplo, ¿no? Y hay una palabra que en ese momento mencioné, ahorita mencionaré otra, que era el darse, ¿no? Es decir, algo que desde hace un tiempo acá se escucha es, en una fiesta voy y me doy a un chico o una chica, ¿no? O me doy a varios, o me doy a varias, ¿no? Esa expresión de me doy, ¿no? Darse con otro, ¿no? La palabra darse tiene ya un sentido de algo del orden del don, me doy, ¿no? Y el otro me da algo, ¿no? Pero el darse tiene que ver con besarse, con fajar, ¿no? Con algo sexual, ¿no? Que a veces queda un poco a distancia para cuando un adulto lo escucha y me di con alguien. Igual puede decir, me peleé con alguien, ¿no? Es decir, podemos pensar, quizá en mi época como adolescente, la expresión darse tenía que ver más con algo del orden de un encuentro propiamente sexual con el otro, ¿no? O sea, claro, hay algo del orden de la sexualidad en un beso y también en lo que llaman ellos el faje. Pero el otro día, un chavo me decía en sesión, en relación a esto de darse, ¿no? Por ejemplo, que era como, es una previa, decía, o sea, es un previo al faje, ¿no? Es como la previa adolescente. La previa también es algo bien interesante y lo vamos a ver después, ¿no?
Este momento previo donde el adolescente se reunía con otros para irse después a una fiesta, ¿no? O irse después al antro, ¿no? Ese momento de lo previo es una invención, ¿no? Adolescente, el precopeo le llaman también, ¿no? Es decir, algo que se inventa, un espacio que se crea, que se construye desde una nada, ¿no? Y que tiene una función. Ya veremos un poco a qué nos referimos con eso. Y el otro concepto que les podría decir, por ejemplo, es, hoy me decía un chico, ¿no? Hablábamos de las novias, hablábamos de la pareja, hablábamos del amor, hablábamos de varias cosas. Y entonces uno dice, es que fulanito es un chapulín, ¿no? Y yo, ¿qué es eso, un chapulín, no? Para mí un chapulín es un animal, ¿no? Y es como un grillo, ¿no? Pero bueno, el chapulín es ese amigo que cuando tú estás saliendo con una chica, le brinca, decía, es que le brinca ese amigo a la chica que a ti te gusta, ¿no? Es decir, bien interesante, le brinca al amigo a la chava, es un chapulín, ¿no? Y bueno, fíjense lo interesante que es esta cuestión de poder nombrar algo del orden de lo que les pasa, ¿no? Que tiene sentido en tanto ellos lo nombran de esa manera y para ellos tiene esa significabilidad. Lo que yo quiero es que no cerremos el sentido pensando que estas palabras son del orden de la patología. Y por último, el punto 5 de este psicoanalista que nos propone es la afefobia, que ya es un concepto que existe en los manuales diagnósticos de los trastornos de ansiedad. Es en sí un trastorno de ansiedad, es una fobia, ¿no? Pero ¿de qué va la fobia? Por un lado, algo muy importante decir es escaso en cuanto a la prevalencia, quiere decir, o sea, pocos casos se han documentado, se han escrito en relación a la incidencia de este trastorno en los sujetos, pero tiene que ver con algo que es exagerado. Es muy importante esto. Miedo exagerado a contactar con otros, ¿no? Evitar el contagio. Cuando digo exagerado, lo pongo en morado porque es importante subrayarlo. No es miedo a contactar. Hoy tenemos miedo de contactar. Hoy hemos padecido esta dificultad de, en vez de cuidar de la relación con el otro, cuidarnos del otro, ¿no? Y eso es muy doloroso. Pero lo exagerado es como el punto que hay que subrayar, porque el contacto implicaría cierta contaminación o cierta muerte, ¿no? En esta no caracterología del trastorno. Y en el caso de la afefobia es un exceso, ¿no? El tema del exceso, el tema de lo exagerado es lo que me gustaría que pensemos, porque si no, de lo contrario, inmediatamente uno puede autosugestionarse o pensar que el otro, que uno le ha expresado cierto miedo a contactarse, diga, ay, no, pues padece. No, no, no. O sea, lo que quiero es que podamos poner en cuestión estos conceptos que están hoy al día y que además hoy digamos, se hacen epidémicos también y que todo mundo lo usa, pero para que podamos ubicarlo en su justa dimensión. Y de ahí apelo a la metáfora de los erizos, los puercoespines, ¿no? Apropiándome un poco de la cita que hago de Schopenhauer, un filósofo que en el texto del Dilema del Erizo habla de los puercoespines, que dice, en un crudo día invernal, los puercoespines de una manada se apretaron unos contra otros para prestarse mutuo calor. Al hacerlo, se hirieron recíprocamente con sus púas y hubieron de separarse. Obligados de nuevo a juntarse por el frío, volvieron a pincharse y a distanciarse. Estas alternativas de aproximación y alejamiento duraron hasta que les fue dado hallar una distancia media en la que ambos males resultaban mitigados. Piensen en muchas cosas. Piensen en el tema COVID, por supuesto, en la distancia con el otro, en la relación donde hoy uno se contacta y se puede contagiar, se puede enfermar y eventualmente puede ser letal. Pero piensen también en la relación con los adolescentes, con sus hijos adolescentes, donde de pronto estar muy cerca causa algo que lastima a ambas partes, causa algo que parece que salen púas del adolescente y del padre y pum, ¿no? Pueden chocar, se vuelven a separar y tratan de volverse a juntar y vuelven a chocar y hasta que uno encuentra como este acordeón, ¿no? ¿no? Este gusanito que puede extender uno y acercar y encontrar el punto medio para poderse encontrar. Pero encontrarse con el otro implica también algo que podría decir, tiene que ver con un concepto que retomo de un psicoanalista que se llama Jacques Lacan, que es la extimidad. Lo éxtimo. ¿Qué es lo éxtimo desde esta lectura de este psicoanalista? Lo éxtimo no es lo contrario a lo íntimo. Hoy ustedes viven la dificultad de que el adolescente se siente permanentemente invadido en su intimidad, ¿no? Hace muy pocos días escuchaba a un joven decirme muy molesto que su madre, cuando él se fue, porque se tuvo que ir un tiempo a propósito de que, bueno, había un riesgo de que la madre pudiera estar contagiada,
de COVID, él se va a vivir con el padre y eventualmente se enoja de sobremanera porque la madre se mete a su cuarto para limpiarlo, en el tiempo en el que él no estuvo, ¿no? Bueno, desató es un enojo, una furia muy particular, ¿no? En el chico, donde algo de esta intimidad se había violentado, ¿no? Y pueden decir, entras sin tocar, te metes a mis cosas, ¿no? Es decir, eso que reclama muchas veces el adolescente, pero pensar la extimidad es pensar que no es lo contrario a lo íntimo, lo que me hace también relacionarme y encontrarme con el otro, no es que solamente compartimos una intimidad, sino que lo éxtimo es ese concepto de aquello que es tan mío, tan íntimo, tan profundo, pero que yo encuentro en el afuera, ¿no? Y que de alguna manera lo supongo en un exterior, cuando en realidad es algo propio. Y a veces eso éxtimo es lo que nos hace, pues muchas veces, rechazar algo que creemos del otro, cuando en realidad es algo absolutamente propio, ¿no? Y nos pinchamos como puercoespines con el otro por no poder reconocer eso que en realidad me concierne, ¿no? Entonces, de ahí la recomendación, también como lo hice con Lutero, él recomendó un libro, con Ubieto recomiendo un libro que está por salir, es un libro que está por publicarse ahora en febrero y que va a probablemente en marzo, yo espero ya lo tengamos acá en México, que es El mundo post-COVID, ¿no? Entre la presencia y lo virtual, cómo cambian los lazos sociales, cómo cambia la educación, cómo cambia la salud. Es un psicoanalista que trabaja muchas cosas sobre adolescencia y tiene un blog sobre adolescencia, o sea, sobre temas diversos, pero a la adolescencia le da un lugar muy particular. Le recomiendo mucho buscarlo, el blog. Y bueno, este libro está próximo a salir y va a hablar de todas las cuestiones psicológicas en relación a esto que estamos viviendo como una cuestión hipotética, por supuesto, del mundo post-COVID. Entonces nos vamos acercando ahora a otras reflexiones para que podamos finalmente conversar, que son estos últimos puntos de reflexión personal también a propósito de todo esto que ha pasado. Les pongo coordenadas. ¿Por qué? Porque quisiera que establezcamos a manera del juego que por alguna razón también, no sé, les digo que traigo metáforas de submarinos, de barcos, de aviones, no lo sé, pero se me vino a la cabeza este juego de submarino que probablemente alguno de ustedes jugó, en donde uno tenía que descifrar dónde estaban ubicados los barcos del otro para poderle disparar. No me parece tampoco tan descabellada el pensar esto en relación a lo que implica una batalla, ¿no? Es decir, justo en algún momento, si lo da la sesión y los temas que a ustedes les interesen, quiero compartir algo que he trabajado de una filósofa argentina que se llama Silvana Rabinovich, ¿no? Que habla del exilio y la pandemia, ¿no? Y pone un ejemplo de un lugar en Siria que, bueno, ha sido absolutamente devastado, bombardeado, sitiado y múltiples veces exiliado. Y me permite pensar algo del orden de esta cuestión bélica, ¿no? De esta cuestión del encierro, de esta cuestión del confinamiento, en fin, hay muchas como analogías, pero pensé también en que una coordenada nos va a permitir también ubicar en dónde están puestos nuestros barcos, dónde está puesto, digamos, ese submarino que no puede salir a la afuera, ¿no? O sea, que uno abre la ventana del submarino y eventualmente lo que ve es el mar. Pero salir al mar implica que hay riesgo, ¿no? Es un mar abierto, es un mar donde el recorrido, bueno, hay coordenadas, ¿no? Para poder llegar a un destino, pero hoy no sabemos hacia dónde va a ir eso. Y abajo, afuera, en el mar, abajo hay tiburones, yo qué sé, hay algo que afuera amenaza, ¿no? Y al mismo tiempo, implica la posibilidad de justamente pensar, ¿no? La cuestión de esta manera de que el adolescente está viendo, si vemos desde la metáfora de la profundidad, hacia arriba, ¿no? Hacia afuera. ¿Cuándo va a salir, no? ¿Qué está pasando, digamos, allá afuera, no? El submarino tiene este lentecito que permite sacar, ¿no? Como el binocular por afuera del mar y como ver un poco hacia afuera. Bueno, a mí me parece una metáfora para poder pensar de qué manera hoy vamos a poder visibilizar a los adolescentes, ¿no? Es decir, creo que la población adolescente, no solamente los adultos mayores y los niños, los adolescentes suelen sufrir mucho que se hable poco de ellos y con ellos, que se escuche muy poco su voz y lo que tienen por decir. Hoy es cierto que ellos han encontrado muchas maneras, inventado formas para poder eventualmente hacerse oír.
y visibilizarse ante adultos sordos, ¿no? O ante instituciones que no puedan darles un lugar. Y la psicoanalista Mónica Borsheimer, ¿no? Propone esta idea en algún webinar que escuché de ella también, de poderles dar luz al adolescente, poder visibilizarlos, hablar hoy de ellos. Ayer yo me dormí bueno, no me dormí a las 12, terminé una llamada a las 12, justo hablando con este amigo filósofo, hablando de los adolescentes, ¿no? Hablando de ellos y hablando con ellos, porque es muy importante que los podamos visibilizar, que les demos un lugar, que nos tomemos un tiempo para pensar en ellos. Y de ahí que puse este juego de la adivina quién, que también, perdón, referencia a mi infancia, ¿no? Es decir, igual lo jugaron, me parecía genial, pero además es un juego que creo que puede tener mucha relación con lo adolescente porque era un juego donde tendrías que elegir una carta que usualmente, si ustedes lo jugaron, creo, al menos me pasaba, uno elegía en función de ciertos rasgos del personaje que por alguna razón a ti te convocaba. Pues por el color de sus ojos, por el color de su cabello, por su forma, por la edad, yo qué sé, ¿no? Era como algo que me hacía sentir identificado o que me concernía de alguna manera. O todo lo contrario, quizá, y de ahí que el otro, a lo mejor a partir de hacer algo completamente, elegir una carta, digamos, completamente distinta, el otro no pudiera descifrar con qué me podía identificar. Y había un ejercicio de descarte, ¿no? ¿El tuyo tiene bigote? No, quito todos los de bigote, ¿no? ¿El tuyo tiene ojos azules? No, pues quito todos los ojos azules. Y eso me parece muy interesante, bueno, al menos a mí, perdón por la idea, ¿no? Es decir, porque el cuerpo del adolescente está en juego, ¿no? Es decir, la imagen del adolescente es súper importante en este tiempo adolescente, ¿no? Y haber perdido la posibilidad de ser visto, de ser visibilizado por el otro, ¿no? De que cayeron en el descarte de estas piezas, digamos, del juego, nos hace tener que preguntarnos, creo yo, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están los adolescentes? ¿Dónde están? ¿Quién es quién en el adolescente que cada uno tiene, por ejemplo, hoy en casa, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando con cada uno, ¿no? ¿Dónde está cada uno? ¿Qué está pasando con ellos? Hoy no los veo yo en la escuela, no hay escuela, no existe la escuela, no hay experiencia de escuela, ¿no? Entonces, ¿dónde están? ¿Dónde se los podemos encontrar? ¿Quién los busca? ¿Quién busca de alguna manera darle voz a ellos y escucharlos y hacerlos verse? ¿Qué le ocurre a cada uno, a cada una, ¿no? Me parece, creo que muy importante que nos podamos preguntar esto y de esa manera poderlos visibilizar. Porque el aislamiento los sacó de esos escenarios donde ellos tenían visibilidad ante el otro, aunque hoy podríamos decir, bueno, estaba el Instagram, está el TikTok, están las redes sociales que ya de antemano funcionaban antes de la pandemia, eventualmente sí, y también es una, digamos, una lente donde pueden ver los otros, sí, pero no era lo mismo que, por ejemplo, la experiencia de un recital, la experiencia de un partido de básquetbol, de fútbol, de una competencia, de un torneo nacional, de poder ir a la escuela presencialmente, ¿no? Y eventualmente pasar por ciertos ritos de pasaje, que además culturalmente es algo que se ha ido perdiendo desde hace tiempo. Por ejemplo, un rito que todavía de alguna manera funciona como rito es este pasaje donde el adolescente termina la preparatoria y eventualmente inicia la universidad, ¿no? Pero los de la generación del año pasado, no tuvieron ese pasaje, ¿no? Hubo que inventar un método, algo que hiciera función de un rito, ¿no? Para poder acompañar a manera de un puente ese pasaje hacia otro estado, hacia otro posicionamiento subjetivo, que es devenir adulto, por ejemplo. Lo único que podría representar la universidad es esa posibilidad de no solo haber llegado a los 18 coincidentemente, sino haber podido elegir por sus propios medios, en la medida de lo posible, una carrera, una universidad y eventualmente, no a lo mejor emanciparse, porque sabemos que hoy eso es muy difícil para los adolescentes, pero encontrar otro posicionamiento con respecto a otros, ¿no? El llamarse universitario ya no es lo mismo que llamarse un prepo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, eh, ahora, ¿qué pasa con esto que se está diluyendo, que no se puede vivir? Yo, por ejemplo, me detengo en este punto de los ritos de pasaje. Conversaba recientemente con autoridades de la prepa y con gente y les comparto mi idea loca, no porque vaya a ser, ni tampoco pretendo que me apoyen para revolucionar algo, sino solo se los comparto como una idea loca que tuve. ¿Y si inventamos un cuarto año de preparatoria? Y uno diría, bueno, pero es que ya perdieron mucho tiempo, ¿no? Eventualmente los chavos, pues ahora casi se siente que no vivieron la escuela como debían y eventualmente no, a lo mejor están aprendiendo igual y podríamos decir mil cosas. Pero deteniéndonos exclusivamente en el punto del rito de pasaje,
habrá chavos que no tengan necesariamente la prisa, o padres que no tengan la prisa, como puede exigirlo el discurso capitalista de esta inercia de pasar de secundaria a prepa y universidad y posgrado y carrera y trabajo y casarte, ¿no? Es decir, que pueda uno perder un año, como le llaman, en el sentido de poder más bien hacer un rito durante un año. Yo les decía, inventamos algo, ¿no? Es decir, el cuarto año de prepa que sea experiencia de las áreas de tercer año de preparatoria, en donde uno pueda hacer distintas prácticas diversas relacionadas con lo que quiere estudiar, pero hacer actividades sociales y cuestiones que les permita desplegar alrededor de los afectos, compartir con chavos de generaciones de abajo, ¿no? Ayudarles a organizar una vez que se pueda, por supuesto, volver eventos, yo qué sé, ¿no? Hacer una especie de pasaje, acompañar ese tiempo en ese puente, ¿no? Que colgante, ¿no? En el que ahorita están, se han sentido y que muchos no van a poder atravesar. Entonces, me parece fundamental en ese sentido esta reflexión de visibilizarlos, hacer la pregunta de qué pasa con cada uno, ¿no? Y pensarlo desde lo singular. Para mí va a ser muy difícil porque estoy en una conferencia a 80 personas, pero al final es ayudarnos a tratar de aterrizar siempre a cada hijo, a cada hija, a cada adolescente, ¿no? Eso creo que es lo más prudente, ¿no? Segundo punto es que sufrieron los adolescentes una amputación simbólica. Y la palabra es muy dura, pero creo que es una palabra que no requiere de imagen, que la imagen se crea por sí sola en la crueldad que puede representar simbólicamente, ¿no? Si no es una amputación real, es una amputación simbólica. ¿En qué sentido? De la vinculación social, ¿no? La vida social se amputó de golpe para el adolescente. Los grupos de pares no eran solamente un lugar donde pasarla bien, sino que era algo del orden de un laboratorio de experiencias, dice Mónica Brosheimer, ¿no? O sea, era un laboratorio donde uno podía poner a prueba, ¿no? Podía equivocarse, podía jugar con el otro, podía ver hasta dónde el otro estaba dispuesto a bromear o no, eventualmente hasta dónde llegaba con la chica, ¿no? Poderla abordar o al chico poder sentir en ese momento si convenía en esa cita decirle que quiere ser mi novia o que acepto ser su novia. Eventualmente era la experiencia en juego, en una cuestión de mezclas y juegos de laboratorio, de puesta a prueba, ¿no? Y se emputó de golpe. Y eso me parece muy duro, y lo hemos hablado mucho, pero no deja de existir, no deja de pasar. No deja de pasar, aunque muchos ya sé que hoy sí desde hace ya un tiempo, se han empezado a ver y se han podido ver, y lo he dicho, pero finalmente no es la misma experiencia, sobre todo porque también en el cuerpo a cuerpo el contacto tampoco está tan permitido, ¿no? Hoy decía justamente un chavo, ¿no? A propósito de esto que platicaba con ellos, y decía, es que, Javier, lo último que uno piensa en este tiempo de pandemia es en tener una pareja, decía él, ¿no? Y yo le decía, ¿por qué? Y decía, pues porque solamente les puedes ver y hablar. Y entonces ya bromeaban todos, ¿no? Pues, ¿qué quieres hacer? Y no sé qué, ¿no? Y se empezaban a bromear. Pero al final era justo esta cuestión de poderla tocar, ¿no? De poderse acercar, de poderla besar, de poderle tocar la mano, de poderla oler, ¿no? O sea, qué importante es eso, ¿no? Cómo se extrañan los aromas del otro, ¿no? O sea, creo que también es algo que puedo extrañar. Y es una fuerza, esta amputación implica algo que habla de lo doloroso, ¿no? De que esos escenarios faltan, ¿no? De que ese espacio, ese momento, ese despliegue, ese movimiento, a partir de algo turbulento que implica inherentemente un movimiento, es ser movido por lo que me pasa, no que el adolescente tenga en sí, no es el piloto del avión el adolescente muchas veces, es más bien en realidad alguien que está en un pasaje como pasajero, justamente, y lo irrumpe la turbulencia del tiempo adolescente, y hoy irrumpió el tiempo también covidiano, ¿no? Entonces, los adolescentes tenían a hoy, desde hace un tiempo, a diferencia de quizá algunos otros jóvenes de otras épocas, que no dejan de ser, pensamos en los jóvenes del 68, el movimiento, es decir, hay jóvenes hoy que son absolutamente activos, ¿no? Normalmente se estereotipa muchas veces la imagen del adolescente pasivo, anedónico, que no quiere hacer nada, que no quiere opinar, que está monosílabo, pero también hay adolescentes, y esos mismos adolescentes a veces monosílabos, en otros espacios, tienen una voz pública muy importante, es decir, participan en manifestaciones. El 9 de marzo muchos chicos y chicas salieron, ¿no?, a defender el tema de la mujer, en fin, políticas públicas. Hoy los jóvenes discuten y les gusta eso, les gusta que les des la palabra en ese sentido. ¿Por qué? Porque esta puesta en juego de la palabra es también al mismo tiempo
poderme recolocar en otra posición nueva con respecto a los otros, con respecto a mis padres, con respecto a mis pares, ¿no? Y explorar, remodelando, reconstruyendo, reconstituyendo lo que son los ideales, ¿no? Ideales, figuras, otras que no son los padres, que son los padres de la infancia, en una fuera, ¿no? Del orden de esto extrafamiliar. Y esta extrafamiliaridad, esto exogámico se rompió, se dañó. Entonces, qué importante es pensar también en esto de sí, visibilizar en el sentido de poderlos mirar, pero también poderlos escuchar. Creo que es fundamental, ¿no? Y advertirnos, y lo pongo en la parte superior derecha, aunque tape el cuadrito de Zoom, de que también para algunos, en este sentido, esta cuestión de estar puertas adentro con la familia ha representado una experiencia de tipo persecutoria. Y vuelvo con que la palabra persecutoria no aluda a ningún tema necesariamente patológico. Me explico un poco más. Es la experiencia de que, por ejemplo, cuando yo atiendo a pacientes, de pronto tengo que tener con ellos las sesiones, ellos estando en su propio carro, ¿no? O salirse al patio o al garage o al jardín para poder hablar encerrados en un lugar donde los padres no escuchen, ¿no? ¿Por qué? Porque dicen muchas veces, las paredes oyen, ¿no? Es decir, en el cuarto mis padres me escuchan, ¿no? Aunque no quieran, aunque a lo mejor ni siquiera les pongan ustedes atención en ese momento, pero es esa incomodidad de que puedan ser escuchados y de que la mirada, pensando en lo que veíamos al principio, de la hegemonía de la mirada, también hoy está muy puesta, demasiado puesta sobre los niños y sobre los adolescentes, costándoles mucho trabajo encontrar un propio espacio dentro del hogar, independientemente de tener una habitación propia, ¿no? Y entonces, por ejemplo, también me pasa a pacientes o chicos que cuando hablan tienen que cambiar el nombre de, ya sea de amigos. ¿Por qué digo amigos? Porque, por ejemplo, decía Teresita que yo trabajo acompañando a unos chicos que están alrededor del mundo estudiando su preparatoria, y hay una chica que atiendo que está en Ámsterdam actualmente, y por ejemplo, pues están ahí internados, son 200 alumnos internados en un mismo campus. Han tenido múltiples confinamientos obligatorios por lo que está pasando, pero muchas veces tienen una habitación compartida de literas con varias, ¿no? Entonces, pues cuando habla de alguna amiga, por ejemplo, tiene que ponerle, le cambia el nombre o da nada más la inicial, ¿no? Vamos a hablar de fulanita, pero vamos a decirle M, ¿no? Entonces, le cambian el nombre. O cuando hablan del papá o de la mamá, algunos en casa, pues tienen que hablar o el hermano, tienen que hablar en código, ¿no? Entonces, en ese sentido, la cuestión persecutoria, ¿no? Ahora, la oportunidad de estar en puertas adentro hoy con los hijos es que da una oportunidad de reafiliación. ¿Qué quiere decir filiar? Quiere decir, de alguna manera, asumir que en la relación con el otro, sobre todo con los hijos, con los padres, se tiene una deuda que es una deuda simbólica. No es una deuda en el sentido de que hay que pagar. Lo que se transmite no es lo que hay que pagar, sino la deuda que hay que transmitir, reconociendo que yo devengo lo que soy a partir de ti, a partir del otro, a partir de mis padres, ustedes a partir de los suyos. Y en esa cadena filiatoria uno está inscrito en una familia que le da un nombre y un apellido. Y en ese sentido, ser una oportunidad reafiliatoria es que hoy muchos adolescentes han podido escuchar historias de esas que les gusta contar a los padres, de cómo se conocieron, de cómo se enamoraron, de cómo, por ejemplo, se dieron su primer beso. A veces en temas más picantes a lo mejor algo sale del tema de la sexualidad, o eventualmente de algún familiar que nunca conoció el hijo o la hija, pero que se puede contar esas historias. Y en el mismo tiempo el equívoco de la palabra contar, ¿no? Contar también es contar con el otro, ¿no? Cuento como ahora cuento un cuento, platico, discurro, narro algo, hago una narrativa, pero también, de alguna forma, cuento contigo. Y el hijo hoy cuenta con sus padres, ¿no? Está con esos padres que muchos estaban afuera, que no podían estar con ellos, ¿no? Entonces, en ese sentido es una oportunidad reafilatoria, pero también, digo, y antes hago esta idea del ejemplo de las recetas. Las recetas, fíjense ustedes, piensen en las recetas que comúnmente se pasaban de mano en mano las abuelas a las hijas o a los hijos que les gusta también cocinar, ¿no? Y se heredaban libros de recetas. Hoy algo muy lindo que unos amigos míos que tuvieron una hijita también en el mismo tiempo que mi esposa y yo, le tomamos justamente una fotografía, un platillo que hicimos cada uno, y que cada uno le vamos a poner en un álbum, por ejemplo, a esta chiquita, sus recetas de cocina, ¿no? Su primer recetario, ¿no? Que le vamos a heredar.
en este sentido de algo que uno dona, ¿no? Desde el amor y el deseo de cocinar, que además hoy es algo, y lo pongo el ejemplo justo porque hoy en pandemia sabemos que a mucha gente le ha encantado cocinar. Uno, porque ha tenido que hacerlo, ¿no? Y entonces de pronto se ha inventado cosas. Otros porque, bueno, descubrieron que les gusta y lo han podido hacer ahora que están en casa. Pero es algo del orden del deseo, ¿no? Es decir, y ese deseo es, el deseo humano es un deseo social. Esto lo dice Marina Sborras, una psicoanalista también, ¿no? Es un deseo social, en el sentido de que es a partir de mi encuentro con ustedes que mi deseo transcurre y fluye a partir de esta pantalla horrenda que no me deja llegar a ustedes de la manera como quisiera, pero algo llega, algo atraviesa esto. Y la receta de cocina, pónganse a pensar, cuando tú la haces, o sea, cuando tú haces un platillo que cocinas del internet, que te fusilas la receta del internet, uno nunca, bueno, a mí me pasa que nunca lo entiendo, ¿no? Es decir, no sé cuál es la medida, ¿no? Entonces, cuál es el cálculo y no te sale el platillo, no te sale el pastel, o no te sale el platillo como lo probaste por primera vez, cuando te lo dio tu madre, cuando te lo dio tu suegra, o cuando te lo dio tu abuela, ¿no? O el tío que le encanta cocinar y que dijiste, me fusilo su asado y no lo sé hacer, ¿no? Entonces, esta cuestión de que es a partir de que el otro me lo transmite es fundamental. No basta con meterme al internet a apropiarme de algo. Por ejemplo, lo mismo pasa hoy en la escuela, ¿no? O sea, no basta con que los chicos, la información está ahí, los chavos podrían meterse y investigar y eso sería hoy la escuela, ¿no? Porque no hay este encuentro. Pero justo lo que posibilita rescatar el deseo de aprender es cuando se encuentran con el maestro y el maestro apasionado les transmite lo que quiere decir. Y ahí el chico aprende, se apropia, ¿no? Aprende con H intermedia, ¿no? Entonces, por lo contrario, tenemos a chicos que hoy padecen el encierro, que también sufren de esta convivencia forzada con los padres por la razón particular que cada uno pueda causarle este encierro o este forzamiento, ¿no? Entonces, hay también nuevos escenarios dentro de casa, ¿no? Hacia adentro, la violencia, por ejemplo, en algunos casos que me ha tocado escuchar, la violencia dentro de casa, niños jóvenes violentados, mujeres, ¿no? También es algo que ha incrementado a nivel mundial. Escenarios en el cuerpo de los jóvenes, porque el cuerpo funciona a manera de... Un chico una vez en una sesión me dijo que era su cuerpo como un lienzo, en el que él estaba pensando hacerse un tatuaje, ¿no? Y hablaba así, pero también hablaba de que le gustaba tunear, no sé si sepan qué es tunear, pero esta cuestión como de pintar y modificar pues el exterior de los autos, ¿no? Entonces, claro, lo que pasa es que ahí está la experiencia del cuerpo en juego, ¿no? Respecto al adolescente, ¿no? O sea, la cuestión de poner en escenario ahí donde no puedo estar yo mostrando mi cuerpo hacia la afuera con los otros, de alguna manera en el cuerpo hago a veces algunos jóvenes escenificaciones de lo que me pasa, ¿no? Y vamos a ver más adelante algunas cuestiones en relación a esto. Pero lo que pasa es que los chicos hoy están obligados a esperar y ellos son impacientes, ¿no? Y entonces les decimos, oye, espera, espera, es que esto va a pasar. Y bueno, ¿y cuándo? La realidad es que no sabemos cuándo. Y no les podemos dar tampoco ninguna certeza, ¿no? Lo extrafamiliar, hay que decir, y creo que ustedes me lo podrán contar, hay chavos que la están pasando tranquilo, ¿eh? O sea, tampoco, hay chavos que la pasan, o sea, están cansados, están agobiados, están hasta el gorro de muchas cosas, pero al mismo tiempo están. Y eso habla de que hay algo en la estructura particular de ese chico, de esa chica que está pudiendo, que tiene esos recursos, digamos, ¿no? Sin embargo, la cuestión de lo extrafamiliar está siendo algo que sí hace que, como decíamos, los haga cojear, ¿no? De esta experiencia y se han cercenado esos escenarios para ellos, ¿no? Entonces, esto puede hacer que el hogar, volviendo a la metáfora del juego de submarino, se vuelva el hogar un campo de batalla, ¿no? Es decir, hay que descifrar esas coordenadas para esquivar, digamos, la bala del otro, ¿no? Y hay que tener cuidados quizá con ciertas señales que normalmente hoy podríamos decir están apareciendo en el cuerpo de los adolescentes, ¿no? Es decir, el adolescente como ese escenario donde justo les decía, el cuerpo dramatiza algo del orden del conflicto. Y yo he escuchado chicos, por ejemplo, que, pues no sé, aparece algo, no necesariamente propiamente definible como un trastorno, pero algo del orden del consumo en el sentido de la comida, por ejemplo. No querer comer, ¿no? O no tener hambre, ¿no? No tener apetito. Hacer una especie como de huelga de hambre, ¿no? Entonces, la cuestión de esto es que no hay que patologizar, no hay que sobrepensar estas cosas, sino que hay que observar, hay que agudizar la observación, sí, pero también la escucha.
Y en ese sentido, pensar que lo que a veces denuncia el cuerpo adolescente o la actitud o lo que dice o lo que no dice un chico o una chica es una manera de denunciar algo de ese malestar, de esa protesta respecto a esta imposibilidad de lo extrafamiliar. Y entonces esta huelga de hambre, que una chica me contaba el otro día que de alguna manera hacía, este perder el apetito, tiene que ver con algo del orden de lo que le está pasando, de lo que le angustia, ¿no? Y de lo que no puede elaborar, y que solamente encontró en el cuerpo una forma de sintomatizar un problema, ¿no? Eso es como muy importante. Yo sé que el curso termina a las 9:30, pero yo quiero escucharlos a ustedes. Entonces, me faltan todavía algunos puntos, pero no tengo prisa por hacerlo. Entonces, diré esta Ay, idea. perdón que te Dime. interrumpa. Está programado a las 9 que termine, pero Ah, como no, quieras. no, es muchísimo tiempo, perdón, es muchísimo tiempo hasta las 9:30. De hecho, ya son las 9. Entonces, yo me voy a detener aquí, sin más, por respeto al tiempo de todos y por respeto pues sí, a su paciencia. Perdón, pensé que la verdad era 9:30 y me volví loco, ¿no? Pero bueno, los escucho, por favor, cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier cosa que quieran decir. Alicia Soto levantó la mano. Y aquí paramos por hoy, de mi parte. Gracias, Javier. Buenas noches. Hola. Muchas gracias por la plática. Está todo muy interesante. La verdad es que a mí me llama un poquito la atención que mi hijo me pidió el otro día que le buscara un psicólogo. Sí. Creo que está basándola bastante tranquilo, como tú dices. Está bastante tranquilo, me comunica muchas cosas. Afectivamente estamos bien. Creo que el vínculo lo hemos fortalecido, pero me llamó la atención que me dijera eso. Entonces quería ver contigo si hay la posibilidad de que tú nos puedas a lo mejor referenciar con alguien o con quien pudiéramos en un momento dado, pues llevarlo de la mano con esta persona o con alguien que nos pudieras decir. Al siguiente día me dijo, jefa, no te preocupes, no es cierto, yo no lo necesito. Pero la verdad es que sí quisiera sentir como esa tranquilidad de que él sepa que sí le hice caso y que quiero darle ese soporte que en un momento me pidió. Entonces, no sé si nos pudieras a lo mejor tú compartir con quién, o a lo mejor solamente con una charla para él es suficiente, con alguien, no lo sé, si tú me pudieras Claro. orientar o apoyar Miren, con alguien. sin más, Alicia, por supuesto, les pongo en el chat mi celular, y en ese sentido, de ahí puedo hacer la derivación con quien quieran, ¿no? ¿No? Es decir, dar el dato Mil gracias. de alguien que se pueda sentir cómodo. A veces conviene preguntarle, a veces un chico, una chica, si se siente más cómodo hablando con un hombre o con una mujer, ¿no? No porque, no porque de facto vaya a cambiar algo en el sentido de si la tiene un hombre o una mujer, pero puede cambiar en tanto él se siente identificado en determinado momento, más cómodo para hablar con alguien que sea hombre o mujer, ¿no? Y pues, es como eso, Claro. darle lugar a eso que él expresó y está muy bien. Sí, ahí está mi celular, con mucho gusto, quien necesite cualquier cosa, ¿no? Mil gracias, Javi. Adelante. ¿Alguna otra pregunta, duda, opinión? Sobre todo me gustaría, ¿saben qué? Que me digan temas que les inquiete, que digan, a ver, acá, Javier, podríamos decir algo, nos podemos detener en esto y yo voy a ir armando esto. O sea, yo lo tengo armado, como ven, no terminé, pero les prometo que lo podemos dirigir a eso. Se trata de ir pensando la singularidad de sus hijos, ¿no? A ver, por acá levantaron la mano, déjenme ver, está Alicia, pero también, ya la bajaron. Bueno, quien haya levantado, con mucho gusto, abra micrófono, quien guste. En el chat, ¿me puedes dar? Hola. A ver, adelante, adelante, Geraldine. Buenas noches, mucho gusto. A mí me parece muy interesante la propuesta del cuarto año de prepa, por un lado. Digo, no sé esa propuesta si es una propuesta interna o es una propuesta tuya para proponerla en algún punto, porque definitivamente creo que es una etapa de la vida donde a veces con toda la presión de escolar ni siquiera se nos da a veces la posibilidad de socializar de otras maneras, aunque lo hacen, por supuesto, pero en este momento en particular, que no lo están pudiendo hacer y que esto les va, pues de alguna manera, a mermar esa parte por un largo tiempo, pues se me hace súper interesante como propuesta. Y aunque no hubiera pandemia, se me da interesante, pero ahorita más todavía, ¿no? Y la otra que quería comentar es que a veces creo que nosotros como adultos
bueno, al menos a mí una de las cosas que más me preocupa es que nosotros a veces carguemos o pasemos parte de nuestra ansiedad o preocupaciones a nuestros hijos porque nosotros no vemos la vida de otra forma o estamos pasando esta situación de otra forma. Y a lo mejor nosotros mismos a veces provocamos contagiarlos a ellos, ¿no? Es de las partes que más me cuesta trabajo, ¿no? Como lo que mencionaste del jafén o de esta excesiva preocupación de cuidarse, creo que me pasa, ¿no? A mí y yo trato de que él se cuide, pero al final del día siento que debo darle a él la oportunidad también de elección y me cuesta mucho trabajo. Entonces creo que ese es un tema importante que como adultos, pues a lo mejor pecamos de esa parte y ellos, pues creo que el adolescente tiende a no medir riesgos conforme hemos visto en las pláticas, pero por otro lado también estamos negando la posibilidad a veces de madurar ellos mismos, ¿no? Pienso que no sé cómo manejarlo, pero se me hace un tema importante. Sin duda, y esto que mencionas, yo diría nada más un comentario, me parece muy importante lo que señalas, el segundo punto, en cuanto a que esta cuestión del cuidado, el amor como cuidado. Amar al otro es cuidarlo de alguna manera, ¿no? Cuidar del otro. La cuestión es que también, pensando en lo que decías, Luciano Lutero dice algo bien, bien lindo, ¿no? Amar al otro es también cuidarlo de nosotros mismos, ¿no? Es decir, hay algo que también de nosotros mismos, y decías la palabra contagio a propósito de lo que pasa, también los afectos se contagian, también la angustia, ¿no? También este miedo es contagioso, es así como la alegría, igual una risa puede causarnos que uno se ría sin saber por qué demonios andamos riendo si el otro se está carcajeando. De igual forma algo que aunque no se diga, mejor que se diga, estoy angustiada, ¿no? Es decir, no sé para dónde va esto, pero es que todos de alguna manera atravesamos algo de este orden. Pero cuando uno lo puede poner en palabra, no necesariamente se pone en acto. Y cuando uno lo hace pasar por la palabra, el hijo también reconoce que el padre está en esa como experiencia, ¿no? de compañía en ese mismo sentir. Independientemente que, como decías, tu hijo igual puede valorar esos riesgos hoy, ¿no? Que creo que es algo muy difícil también del tiempo adolescente, ser padre de un adolescente, que es este tiempo donde uno debe empezar a soltar necesariamente, ¿no? Podríamos decirlo en términos muy burdos, ¿no? Empezar a soltar, ¿no? Atreverse a confiar en el hijo también, en la hija, sin duda, ¿no? A ver, ¿alguien más que quiera decir algo? Por aquí hay cosas en el chat. Adelante, adelante. ¿Alguien quiere hablar? De lo que vayan poniendo en el chat, yo tomaré nota también y retomaré la próxima también y cualquier cosa que sea necesario, por supuesto. Alguien abra micrófono, quien guste, ¿eh? Si no, yo leo aquí. Muchas gracias, Javi. Perdón otra vez yo. Sí, venga, por Alice. favor. Parece. Gracias. Quería preguntarte si era posible ver, no sé, algunos métodos o algunas cosas que pudieran elevar la esperanza en los chavos, porque yo a veces siento que por comentarios que hace mi hijo o incluso algún amiguito que ha llegado a venir, pues siento un poco desesperanzador su futuro, como que así lo sienten, como que ¿y para qué entonces ya hago esto? ¿Y entonces para qué aquello? Más que desmotivación, a veces me da miedo que sea falta de esperanza o no sé, motivación, quizá qué pudiéramos hacer para tratar pues de hablarles de un futuro que para nosotros también es incierto y que no sabemos, pero que no lo pierdan, ¿no? Que no pierdan su foco, su sueño, eso, no sé cómo Sí, decirte, para que no se desenfoquen de su meta, ¿no? De su sueño, de sus anhelos. sí, sin duda, sin duda. De hecho, es algo que en una de las, digamos, una propuesta que tengo de esto, de estas sesiones, estos 4 encuentros que tendremos, es que yo quería o quisiera dedicar una sesión propiamente al tema de podríamos con el pretexto de lo vocacional, ¿no? Pero lo vocacional en el sentido del porvenir, ¿no? En el sentido de justo esta esperanza, ¿no? De una causa hacia la cual el adolescente pueda moverse, ¿no? Y pueda desear. Lo que yo creo que hoy, y lo decía hace tiempo, es que tenemos que recuperar de alguna manera el deseo de desear.
Y el adolescente ha perdido esa posibilidad de desear, ¿no? Es decir, de encontrar algo del orden de su deseo. Hay algunos, déjame decir también, que hay muchos que están incluso esperanzados de una manera de negación, ¿no? Es decir, como decir, vamos a volver en agosto y ya está, ¿no? Cuando vemos que las cosas están siendo mucho más complicadas que eso, probablemente, ¿no? Y eso creo que es algo que vamos a tener que poner ahí un dique justamente a esta angustia, ¿no? De poderlo apalabrar. Ahora yo he propuesto en la prepa, justo hoy, en mi reunión con mi jefe directo, yo como coordinador hoy no tengo la potestad de hacer muchas cosas como psicólogo, pero me ofrecí a pasar salón por salón, como lo hacía cuando era psicólogo en la prepa, a escuchar a los chicos. Lo hice con la investigación que hicimos de este cuestionario que dijeron muchas cosas y de ahí se hicieron cambios en la prepa y se han buscado hacer cosas. Pero hoy me importa mucho darle voz a ellos precisamente en este sentido, porque me importa también sondear quién está fantaseando, por ejemplo, con la posibilidad de darse de baja del colegio, de dejar de estudiar en este tiempo, ¿no? Yo creo que esto que dices es muy importante, ¿no? Y creo que el apuntalamiento puede ser en función de ayudarle al chico a darse cuenta que el deseo justo nace del adentro, nace del sujeto, no nace de lo que está pasando afuera. Es decir, incluso cuando uno está viviendo cosas muy fuertes, incluso en la familia, uno puede encontrar ese empuje de decir, quiero salir de aquí. Y hoy día, a pesar de lo que vivimos, sé que muchos chicos sí están ubicados respecto de lo que quieren. O sea, aunque están confundidos, son las confusiones propias de la adolescencia, digamos, en el sentido de lo vocacional, de la duda, del miedo al fracaso que hoy está pegando con todo, el miedo al éxito, ¿no? Que, o sea, bueno, el miedo y el anhelo del éxito imperativo de la época. Pero también creo que hay que señalar que ellos efectivamente no tienen ninguna garantía, no la tenían desde hace ya tiempo, pero ahora está muy difícil darles una certeza, ¿no? Entonces, abrir la pregunta por qué quiero, qué me gusta, qué disfruto, ¿no? Más allá del imperativo de la obligatoriedad de lo que tienen hoy que hacer, que a mí me parece muy tremendo, horas de clases, sentados, o sea, a mí me parece tremendo, a mí me parece complejo. Cuando me siento con ellos, tengo que hacer maroma y teatro para que ellos realmente se sientan atravesados por lo que uno quiere decir. Entonces, buscar que ustedes puedan darles otra mirada me parece fundamental, y eso es mirarlos no desde la obligatoriedad únicamente de que tienen que cumplir, sino también desde las posibilidades y potencialidades que cada hijo y cada hija tiene. A mí me parece importantísimo, ¿no? Y hacérselos ver, señalarles, no lo malo, no solo lo malo, lo que no hacen bien, lo que no hacen en casa, que si no ayudan, sino también esa cuestión de mira qué bien haces esto, ¿no? Mira qué bueno eres para esto. Hay por ahí un pasaje que alguna vez les voy a compartir después respecto a la importancia de una frase dicha en un momento que coincida y produzca un efecto posterior que le haga descubrir a un chico o a un niño el saber que es bueno para algo, aunque no lo sabía. Ahí donde el otro se lo dijo, lo pudo descubrir, ¿no? Me parece muy importante eso que dices. Sí. Sí, muchas gracias. Eh, no sé, ¿quién más? ¿Quién más? Los escucho, los escucho. El tema del duelo. Bueno, aquí pregunta alguien por el tema de que hay gente que ha perdido personas cercanas y sugerencias para manejar el duelo con el adolescente. Miren, la verdad, yo creo que respetando a mi lugar como psicoanalista, hay por supuesto propuestas diversas, ¿no? Es decir, hoy día sé que hay intervenciones desde la tanatología, por ejemplo, ¿no? Hay gente que ha consultado a tanatólogos en este tiempo, pero también, bueno, al menos desde mi quehacer clínico, creo que es necesario, primero, identificar si el joven está afectado o cómo es que está afectado en relación a esto. Lo que decía justamente hace rato Alicia, ¿no? O sea, mi hijo me pidió que quería un psicólogo. Bueno, el pedido es súper importante escucharlo en un adolescente. A veces no lo piden y a veces la derivación viene de los padres, pero cuando viene del hijo, si el hijo está afectado por el duelo de una pérdida respecto a un familiar cercano y lo puede poner en palabra o lo puede de alguna manera al menos decir así, ¿no? Sí, me duele o no estoy bien, no importa, no hay que jugarlo al psicólogo con papá, quizá mejor hay que consultar a un especialista en ese sentido. O sea, creo que lo mejor sería ahorita dar un espacio exogámico, volvemos al punto, ¿no? Permitirle al hijo encontrar una fuera más allá de ustedes como padres para poder conversar de temas que son de la intimidad, ¿no? De eso que antes podían igual apalabrar con algún amigo o amiga, con la novia, ¿no? Y que ahora es tan difícil poderlo hablar sin que se sientan a lo mejor escuchados por los padres, ¿no? Entonces yo diría,
puede ser la vertiente que quieran, pero poner a un tercero que pueda, de alguna manera, escucharle y darle lugar a su palabra, creo que sería importante en relación al duelo. Otra pregunta es, yo quisiera que nos orientaras en relación a cómo ellos pueden manejar el duelo por la pérdida de abuelos, ya que está muy reciente esto y no ha podido desahogarse. ¿Cómo puede hacer de esa manera de liberar esos sentimientos y despedirse? Ahora, por ejemplo, eso, híjole, es muy exacto. Por un lado lo que digo, por otro lado es esta cuestión de la importancia de encontrar una forma de hacer un rito. El funeral, el velorio, ¿no? Tenía función de un rito también, ¿no? Un rito social. Darle un tiempo, velar al otro, es cuidar del otro aún en ese tiempo donde todavía no se termina de ir, ¿no? Y creo que hay mucho, digo, no lo quiero banalizar con lo que voy a decir, pero hay un capítulo de una serie en Netflix que justo es la que decía ahí al final, se llama Distanciamiento Social, y hay un capítulo justamente que tratan de abordar desde lo cómico en relación a esta cuestión, pero lo que hacen es una reunión en donde justamente tienen como esta simulación de un funeral en vía Zoom, por ejemplo, ¿no? Lo cual me parece desgarrador, ¿no? Desgarrador porque justamente mucha gente hoy fallece y no tiene posibilidad de tener un funeral, un velorio, un entierro y de estar en compañía y presencia de ese sostén, ¿no? Entonces creo que hay que inventar eventualmente una manera de poder construir algo, una invención singular desde lo familiar, a lo mejor en relación a esos objetos del abuelo o de los abuelos, por ejemplo, y así como se hace en el Día de Muertos, cuando uno pone ciertos altares, una ofrenda, lo que le gustaba comer, ¿no? Y uno hace un ritual de ese momento, reeditando esa pérdida, dándole un significado, volverlos a traer acá a la vida con nosotros. En ese sentido, creo que es muy importante hoy inventar, cada uno puede hacerlo a su manera, ¿no? Pero algo que posibilite al menos instalar algo que igual podrá tener efecto, igual es artificial, igual no produce nada, pero sí el iniciar un duelo. Porque cuando uno pierde a alguien, no solamente, no a partir de la pérdida es que uno vive un duelo. O sea, no es porque perdí a alguien que estoy en duelo. Es que el duelo a veces no aparece hasta mucho tiempo después. A veces pasa, y es lo que muchos hemos dicho respecto a esto. Luciano Lutero hablaba del duelo forzado en la cuarentena porque decía más bien esto ha hecho resignificar otros duelos previos que no habíamos podido elaborar y que con la vida acelerada que teníamos no nos habíamos detenido a pensar, pero eventualmente sufríamos. Y ahora, a partir de esa experiencia de detenimiento que hemos sufrido forzadamente, pues hemos tenido que atravesar por esa pérdida. Entonces, no hay prisa para acelerar un duelo, pero creo que la experiencia de pérdida para cada uno no es al mismo tiempo, o sea, no es inmediata al haber perdido a alguien. No solo tiene que ver con los tiempos del duelo, ¿no? La negación, el aceptar, o sea, esas cosas que sabemos, ¿no? Desde la psicología se hablan, sino también de cómo uno elabora esas cosas, ¿no? Es decir, cómo uno va elaborando la cuestión del duelo y cómo posibilitaríamos ahora, inventando algo en su tiempo, en su momento, hacer un ritual respecto a esto. Creo que sería muy importante, aunque sea en casa, aunque sea con algún objeto, no solo con fotos, con algo del otro que se pueda ahí tener durante un tiempo y hacer una elaboración simbólica de esa pérdida, ¿no? Darle lugar a ese otro que se perdió, ¿no? Pero sí, sin duda es desgarrador. Eh, ahora, con todo el rollo emocional, el tema de la vocación y la falta de esperanza les costará más una decisión sumamente importante. Sí, sí, sin duda, sin duda. Pero bueno, al menos también hay que entender que muchas de las medidas que podamos tomar de alguna forma son provisorias, ¿no? Son temporales, son inmediatas, pero la idea es que también permitan estar un poquito en el aquí y en el ahora, ¿no? O sea, tampoco vale la pena especular sobre ciertas cosas que no tenemos nadie certezas, ¿no? Exacto, le podría escribir a los abuelos todo aquello que no pudieron decirle, le gustaría. Muy linda la propuesta, ¿no? O sea, esto es lo que creo que es importante hacer ahora en que nos reunamos, poder conversar y las soluciones no aplican para todos. Ninguna solución, ninguna propuesta aplica universalmente. Pero creo que encontrar esa posibilidad de que en este encuentro surjan soluciones, surjan ideas, surjan invenciones, a mí me parece muy lindo lo que dicen en el chat, ¿no? O sea, escribir, ¿no? Es una forma de hacer, de poder poner en palabras algo que a lo mejor no se puede, y no es necesario que alguien lo lea, ¿no? Es decir, basta con que piense ese nieto que está escribiéndole al abuelo, ¿no? Y sí.
Es algo muy, muy bonito. Dibujar algo que ellos puedan expresar. Sí, por supuesto, por supuesto. Escribir tiene una función muy importante para los adolescentes. Anteriormente había chicos, hay chicas todavía que usan el diario, ¿no? Que además tenía que ver con lo íntimo, ¿no? Pónganse a pensar, algunas hasta candadito tenían eventualmente, pero para muchos también el diario ha tenido función, por ejemplo, el Facebook, ¿no? Bueno, antes era el Facebook, ahora ciertas otras aplicaciones donde, bueno, a veces sí subían cosas o escribían algo y esa intimidad, volvemos al concepto de la extimidad, se compartía con el afuera, ¿no? Creo que hoy, a mí me parece que la escritura es una vía de poder elaborar algo, sin duda. Entonces, por ejemplo, regalarle a un hijo algo donde él pueda escribir y que sepa que es algo para él, eventualmente igual al principio te toma de qué es esto, pero a lo mejor en algún momento se apropia de eso, ¿no? Está muy bien. ¿Cómo apoyar al adolescente que por esta nueva forma de aprendizaje ha perdido la ilusión a lo que quería estudiar en la universidad, a negarse a seguir con este tipo de enseñanza? A ver, yo voy a decir algo que en este sentido, tengo que contextualizar. Yo pertenezco dentro, o sea, trabajo en una institución y como educador, como profesor desde esa cachucha, bueno, uno apela a que la gente no deserte de la escuela, ¿no? Pero también he visto en los últimos tiempos que hay que ver el caso a caso, justamente, ¿no? Y antes de la pandemia, había chicos que ya habían encontrado una solución muy particular, ¿no? No pude hablar hoy de esto, pero la cuestión de la invención en el adolescente, de la creatividad con la que un adolescente puede salir de un embrollo, es muy importante pensarla. Y me tocó escuchar antes de la pandemia a varios chicos que habían podido darse cuenta de que eventualmente en su último año de preparatoria aplicaban el examen único de preparatoria. Este examen único les permite, pues, graduarse de preparatoria con un solo examen. Y hoy en día, a propósito del mercado, de que las universidades, lo que hacen muchas universidades es, pues, recibir al que paga, ¿no? Es decir, o sea, el filtro de admisión existe, por supuesto, pero hay universidades que realmente aceptan a cualquiera. O sea, es decir, tampoco es que un adolescente hoy día, incluso hay universidades muy prestigiosas que aceptan adolescentes que están haciendo un examen único de preparatoria, que pudieron haber tenido 3 años garrafales horribles en preparatoria en cuanto a lo académico, por alguna razón muy particular, de ese síntoma que es el fracaso escolar, pero en un examen único aprobar con un 9 y ya está. Entonces, yo lo que quiero señalar con esto es que yo creo que hay que pensar el uno por uno en ese sentido. Ayer que hablaba con mi amigo filósofo también decíamos, y los dos somos maestros también, quizá hay adolescentes que pueden decir si esto continuara de la misma manera, que eventualmente quieren pedir un tiempo, ¿no? Lo que llamaban del año sabático, pero que hoy puede ocuparse en muchos sentidos. Ahora, no quiere decir que ya hay que promover eso, no, no lo sé. No se trata ni de juzgarlo, ni de negarlo, ni simplemente decir que hay que poner, como bien lo señala aquí, es una posibilidad. Ahora, de ahí a que los padres en esa conversación con el hijo puedan sostener el deseo de aprender. Ahora, porque desear aprender, puede aprender, a lo mejor no necesariamente estando en esta experiencia de escuela, si no funciona, ¿no? Es igual y hay chicos que, experiencias que les digo de esto de la invención, son dos. Un caso de un chico que le pasaba muchísimo, le costaba muchísimo trabajo socializar y en área 4, el último año de preparatoria, mitad de año, se da de baja, aplica el examen único y hoy día está estudiando en la universidad y le va bastante tranquilo y bastante bien. Incluso tenía conflictos respecto a la decisión vocacional, pero algo se solucionó a partir de esta decisión donde los padres le apoyan y bueno, o sea, fue doloroso, qué mal que se fue, pero eventualmente eso para él le funcionó. Otro chico que me acuerdo que me consultó en algún momento y sus padres fueron hasta la oficina en la prepa, donde eventualmente quería el chavo cantar, irse a Viena, ¿no? A cantar ópera. Y el chico se sintió convocado a hablar conmigo porque, bueno, a mí me gusta cantar y también canto música lírica y entonces eventualmente el chavo dijo, bueno, aquí me va a apoyar, ¿no? Bueno, yo ni apoyé ni no apoyé, dejé que hablara y los padres eventualmente cayeron en cuenta de decir, quizá en último año de prepa, ¿no? Cerca de los últimos meses, decir, es que, pues acá, tienes que aprender o sea, cantar y el cantar no te lo va a dar la prepa, o sea, haz tu examen, eventualmente apruébalo, incluso varios estando estudiando, hicieron su examen, lo aprobaron y terminaron el año. O sea, quiero decir, lo que está pasando es que se está flexibilizando muchísimo para los chavos muchas cosas, desde antes, ¿no? Incluso lo vocacional, lo rígido que era para nosotros elegir una profesión, lo vamos a ver que ahora para ellos no lo es. No es una elección para toda la vida, como muchas veces pensábamos para nosotros. En realidad es una elección, como otras muchas,
quizá importante porque para los padres representa algo económico, pero también al mismo tiempo para ellos puede ser que eventualmente en el camino algo se bifurque y se les amplía otra posibilidad de inventen algo nuevo, ¿no? O sea, de ahí que los youtubers, ahora muchos son millonarios y los influencers y muchas cosas, o sea, son invenciones. No valoro si están bien o mal, si les gustan a los padres o no también, ¿no? Que eso es muy importante, sino realmente decir, es una invención, es algo que puedo inventar. Y si para ese chico aplicaría, pues no sé, conviene conversarlo sin duda, ¿no? Pero no vamos a poder forzar ningún deseo en ningún hijo. Eso sí es muy importante, ¿no? Que es lo que decía, me parece hace rato, justamente, ¿no? Los hijos tienen que también poder tomar una elección y asumir eventualmente la consecuencia de eso, ¿no? Una dinámica familiar que ayuda mucho es que si todos les quieren escribir a algún ser querido que falleció, lo hagan en un momento importante o significativo, lo quemen en una fogata, claro, o sea, la cuestión de, sí, una manera de despedirse, sí, lo que decíamos, ¿no? ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta, Sí, alguna otra duda? pues bueno, yo creo que ya vamos a dejar por el momento, Javi, por la hora, Sí, para sí, respetar. sí. Te agradecemos muchísimo todas las herramientas que nos acabas de dar, los consejos, parte de tu experiencia. Y pues, si Dios quiere, nos vemos dentro de 8 días para tener más de Javi. Sin duda, con mucho gusto esperemos todos estar acá de nuevo. El nombre del libro, a ver, nada más para terminar, el nombre del libro, me gustaría que me dijeran cuál libro, leí algo del libro, pero cuál es el libro que les interesa saber. Me parece que es el que comenté en relación a Elizabeth Taylor, yo creo. Elizabeth Taylor habla del libro de Prohibido morir aquí. Se llama Prohibido morir aquí, Elizabeth Taylor. Sugerí otro libro, bueno, sugerí varios, pero ese es el que hablé de esta mujer mayor que está como en ese hotel y de alguna manera se encuentra con un joven y cuida de ella y bueno, eso es como muy lindo. Yo creo que sí es ese. Y si no, me veo en los chats, leeré lo que escribieron y la próxima sesión retomo, ¿sale? Claro Bueno, que sí. Muchas gracias, Javi. Buenas Gracias, noches. Javi. Gracias por acompañarnos. gracias, Muchas cuídense, nos vemos. Muchas Gracias. gracias, Javier. Buenas Hasta noches. luego. Bye, Muchas bye. gracias, Hasta buenas luego. noches. Gracias, buenas Buenas noches. noches. Bye. Bye. Gracias, buenas Gracias, buenas noches. buenas Muchas Gracias. gracias. noches. Hasta luego. Hasta luego, Bye, bye, gracias. bye, bye. Gracias, buenas noches. Cuídense, Buenas noches. gusto escuchar, Gracias, buenas noches. gusto verlos, cuídense. Muchas gracias, hasta dentro de 8 días. Sí, claro que sí, ahí nos vemos. Gracias. Buenas noches. Que Bye, descansen. bye, igualmente. Igualmente. Que descanses, Javi. Buenas noches. Bye, Benjamín, qué gusto Buenas verte. noches. Cuídense. Bye, bye. Javi, el libro que te comentaba era un libro que hablaste, perdón, pero es que me daba pena ya No, seguir. Pero ya veo que te quedaste un ratito. El libro que platicabas un poquito era acerca creo que del amor para las jóvenes, el enamoramiento, algo así. Algo comentaste. Más que ya no te pude cachar, ya no lo pude apuntar. sí. Bueno, a ver, para pensar algo en relación al amor en los adolescentes, podemos pensar en muchas novelas. Por ejemplo, cité una epígrafe de una novela de Marguerite Duras, una escritora francesa que se llama El amante, y tiene otro libro muy bonito que se llama El amante de la China del Norte, que es muy, muy padre. Pero ese habla como un poquito justo de la cuestión de la feminidad, de la sexualidad femenina, y es una autora que trabaja mucho eso. ¿Tienes una hija? Tengo 2. Ok, bueno, si es hija, excelente. O sea, Marguerite Duras, ahora es una escritora fuerte, o sea, es decir, francesa, los franceses son intensos, ¿no? Sí, sí, sí. Pero Marguerite Duras es una novelista muy interesante. Los libros del amante, El amante de la China del Norte, me gustan mucho. Ahora, Guadalupe Nettel es una escritora preciosa, es mexicana, si no mal recuerdo, estudió letras creo que en la UNAM, y tiene libros preciosos respecto a la sexualidad femenina. O sea, no, son novelas porque también es una forma de abordar con los adolescentes a veces las cosas de otra manera, que no es directa, ¿no? Porque eso a veces angustia a ellos, ¿no? Entonces, por ejemplo, El cuerpo en que nací es un libro precioso de Guadalupe Nettel. El cuerpo en que nací. Hay un libro precioso de ella que se llama El matrimonio de los peces rojos. Son cuentos chiquititos, pero tienen que ver con la sexualidad. Pero El cuerpo en que nací es
Puedes empezar por ahí en ese, es brevísimo cómo narra ella respecto a su propio pasaje por la infancia, la adolescencia, la sexualidad. Es muy lindo, me gusta. Y por ahí tengo otros que te digo después. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. No, un gusto. Muchas gracias. Bye bye. Muy bien. Adiós, Teresita. Bueno, pues vamos a... por acá está Adriana. Y por acá está Gina. Ok. Listo, Tere.